El tercer mandamiento, la divina performance 1. Paz y mucho amor. Sigamos. Después de que hayas tomado la decisión de ser hip hop y después de haber declarado a más de 3 de tus más cercanos asociados yo soy hip hop, es hora de que entres en tu templo. 2. Porque no es suficiente leer sobre lo espiritual que es la justicia. El verdadero hip hopero debe actuar, o performar, una rectitud espiritual con el fin de experimentar la paz y el poder del reino espiritual. Y esto requiere de fuerza. Porque sin la fuerza espiritual, la resistencia, no hay virtudes espirituales o principios se puedan lograr. 3. Al final de esta disciplina debe estar claramente señalado que la divina performance revela solo los primeros pasos para una vida espiritual hip hop. Este estudio adentra a un verdadero hip hopero en los más profundos misterios de Dios, los que deben vivirse para ser comprendidos. 4. Tal mandamiento está diseñado para construir el carácter espiritual y el conocimiento de un hip hopero, el cual está en preparación para obtener un conocimiento más profundamente espiritual. El centro de la divina performance de la vida de un hip hopero, gira en torno a un simple conjunto de habilidades de la vida espiritual atemporal, en donde se abren las puertas del reino espiritual y se preserva la vida real de un hip hopero, preservando así el hip hop de verdad. 5. Porque nunca es el talento el que asegura nuestra propia longevidad. Incluso con un gran talento o herencia, es el carácter personal propio el que realmente garantiza y da el éxito profesional y longevidad. Hemos visto a gente con demasiados talentos, artísticos y de otro tipo, y no adquieren o mantienen una carrera exitosa, incluso teniendo grandes habilidades, porque tienen muchas deficiencias en sus caracteres personales. 6. Las heridas, las traiciones, la soledad, los fracasos, todo esto puede obstaculizar el desarrollo, tanto de los ignorantes, como de los iluminados. Pero si pones primero a Dios en tu vida y en tu corazón, y prestas atención solo a la realidad de Dios, todo lo demás caerá en su lugar. La ignorancia, la inmadurez y la inseguridad de lo demás se revelará en el tiempo, mientras que tú estarás protegido por tu divina performance. 7. Además, también hemos visto demasiados activistas hip hop que no actualizan sus planes y metas, por sus propias percepciones obsoletas y sus tercas actitudes de vida. Sepan esto. La vida se basa en el crecimiento y si no estamos creciendo no vivimos. Sí, habrá momentos de dolor y soledad. Sí, tú te preguntarás por qué las personas hacen lo que hacen. Pero al final, si tú sigues siendo fuerte y transformado por tus performances de divinidad, la paz y la justicia se convertirán en tu condición permanente. 8. Por lo tanto, hay que estar de acuerdo con nuestras estrategias para preservar efectivamente el hip hop. Para los que tomamos el voto de yo soy hip hop, hemos decidido vivir y crecer en el espíritu, serán las instrucciones para la expiación. Donde tú estés parado, sentado o acostado, limpia tu mente con la siguiente afirmación que me dio mi madre, Jacqueline, años atrás. Di la siguiente afirmación 3 veces cada noche antes de dormir y una vez en la mañana cuando te despiertes por 21 días. Siento esto. Espero esto. No tengo miedo. Hoy me doy permiso para ser todo lo que puedo ser. Nuevas tierras para la actividad divina ya están abiertas para mí. Inesperadas puertas se abren de repente. Inesperados canales ahora son libres para entrar. Mi mente está enfocada y dirigida hacia mi victoria. Ahora lo que necesito es crear con la energía divina. Las cosas buenas vienen hacia mí fácilmente en paz y en el momento adecuado. Esto es lo que es. En este mismo momento tú debes decidir cambiar tu dieta, con el consumo de alimentos y pensamientos más sanos. Si tienes por sobre la edad de 18 años, poco a poco debes retirarte del consumo de todos los alimentos procesados y chatarras, carnes y productos derivados de la carne. Incluso antes de finalizar estos mandamientos, poco a poco deberías empezar a acostumbrar tu mente y cuerpo hacia una dieta más saludable. Tú debes comenzar a disminuir gradualmente el consumo de productos lácteos, harina, sal, azúcar y todas otras adicciones, como el odio, las preocupaciones y el miedo. Resiste de comer en exceso y reduce el consumo de drogas que puedan causar comer en exceso o irregularmente. Respétate a ti mismo, comprometiéndose con tu yo. Recuerda que el futuro que depende de que tú ahora tomes las decisiones adecuadas para tu supervivencia. Esta es la actitud que uno debe adoptar con el fin de proteger, preservar y desarrollar su propia productividad. Por lo tanto, date cuenta de la verdadera presencia real de Dios y limpia tu cuerpo por dentro y por fuera, porque ahora es el templo de Dios. Prepárate ahora para la llegada de tu Dios.
54C, en este mismo momento y antes de prepararte para dormir, confiésate con Dios, todas las cosas que has pensado, dicho y hecho, por las que has sentido que no están bien. Perdona a tus enemigos primero, por reconocer que antes eran jóvenes e ignorantes y luego pídele a Dios que te perdone por tu inmadurez e ignorancia. Pídele a Dios que te guíe hacia nuevos conocimientos. No confíes en los hombres o en las mujeres tu confesión. Confiesa tus errores solo a Dios. Pídele a Dios que perdone tu ira y tus respuestas descorteses, incluso cuando conduces, durante el trabajo y cuando caminas. Humíllate y contempla verdaderamente el dolor que has causado a los demás. Pídele a Dios que te perdone y bendiga a los que tú has dañado por ignorancia y destructividad. También puedes buscar directamente el perdón de aquellos que has dañado, al realizar el acto sobrehumano de pedir disculpas. Limpia la culpa de tu propio corazón. Pide disculpas, arrepiéntete y dejar ir. Tratar de resolver los conflictos y malentendidos en tu propia vida, ver performance del perdón. En este momento, en este mismísimo momento, piensa en el espacio que hay cerca por donde tú duermes, donde puedes establecer un área para orar y estudiar. Puede ser un espacio en el suelo, en una mesa, en un estante o en una ventana. Puede ser tan pequeño como una caja de zapatos en una esquina o tan grande como la habitación entera. En cualquier caso, inicia ahí un espacio separado para orar y estudiar, que debe estar cerca de donde duermes, si es posible. Después de haber designado un espacio, elige una superficie, una mesa, un estante, una caja, un cajón, etc., para colocar tu espacio sagrado. Esta superficie se llama comúnmente el altar. Es el lugar físico en donde tú vas a alterar tu conciencia de lo natural a lo divino. Es el lugar donde hablarás con la presencia de Dios. Es en este lugar donde tú armarás tus victorias pasadas, presentes y futuras. Aquí, puedes cubrir la superficie con un paño nuevo y limpio. A continuación, coloca sobre la superficie cubierta una o más velas, tus aceites favoritos, aerosoles, aguas, inciensos, imágenes de los que verdaderamente amas o admiras y este evangelio del hip hop abierto o cualquiera de los freestyles o tu mandamiento favorito. Después de haber hecho esto, dale gracias a Dios por tu espacio sagrado y repite tu afirmación 3 veces y duerme con la fe y en paz. Limpia el entorno de tu espacio sagrado y no permitas que violen tu espacio. Cree en tu realidad espiritual y se convertirá real en tu vida. 9. Sigamos. En medio de un concierto de rap por lo general hay un acto de apertura o un acto seguido por el líder del concierto. 10. El hip hopero sintonizado y los experimentados rap fans por igual han aprendido que los grandes actos de apertura que han tenido éxito siempre comienzan con una alabanza del líder o cabecilla y que siempre el grupo trata de ajustar su performance al tiempo que lo hace el cabecilla. 11. El acto inaugural se presenta con un mandamiento de que el cabecilla del grupo estará a la orden con una performance mucho más elaborada. Es el cabecilla del grupo el que cierra el espectáculo. Del mismo modo, un hip hopero sintonizado sabe que Dios es el verdadero cabecilla de los grupos, en todas las esferas de la vida. 12. Incluso si el hip hopero es el cabecilla en el mundo, los hip hoperos sintonizados siguen atendiendo a un acto de apertura de Dios. Como acto de apertura, el hip hopero sintonizado realiza su vida en el espíritu, sabiendo que Dios cerrará el espectáculo. 13. Cualquier cosa que el hip hopero sintonizado haga, lo hace con el mandamiento que Dios completará todo lo que se ha comenzado. Cuando te des cuenta de esta verdad, será esta una de las acciones que reflejarán tal realización. 14. ¿Con qué frecuencia nos olvidamos que la vida hip hop es una performance y que imitamos el comportamiento que Dios ha apartado del mundo y de sus problemas? Un hip hopero sintonizado vive la vida como una gran performance. Cuando estamos trabajando, nosotros estamos performando. Cuando estamos con la familia, nosotros estamos performando. 15. Cada día y en cada momento del día estamos haciendo una performance. Incluso mientras estás dormido, hay una variedad de performances que tienen un lugar en la mente, en el cuerpo y en el medio ambiente. Son nuestras performances en la vida las que se manifiestan, o la forma, como circunstancias en nuestras vidas. 16. Cada performance un baile preformado o una performance. Una acción que se crea y forma por las circunstancias de la vida. Por lo tanto, un hip hopero sintonizado alinea sus performances con el performance de Dios, así sigue protegido, prosperando y en paz, en armonía con la voluntad de Dios en su vida continuamente. 17.
Porque cuando la personalidad de Dios es un hábito en tu vida, tu victoria sobre las calles es inevitable y constante. Y cuando Dios es suficiente para ti, la paz siempre estará contigo. Esta performance garantiza la longevidad de uno como MC, disc jockey, escritor de graffiti, etc. 55-18. Los rap fans están atrapados en la atracción de la lírica del freestyling, mientras que los hip hoperos sintonizados disfrutar de una vida que es libre. Los rap fans se centran únicamente en las ventas y en las performances del mercado, mientras que los hip hoperos sintonizados se centran en el rendimiento de su Dios y de recibir todas las cosas libremente. 19. Hacer una performance de forma correcta, es vivir y actuar totalmente consciente de tu vida y de tus acciones. La arena es tu entorno. 20. El escenario representa el nivel de tu mentalidad y la audiencia es el mundo. 21. El espectáculo es un acto de uno o de más representaciones divinas. 22. Por lo tanto, da un buen espectáculo. Al realizar esto durante toda la vida debemos estar llegando a los aplausos de Dios. A los hip hoperos se les aconseja realizar lo siguiente. A. Performance de Dios. Los actos conscientes hechos con inteligencia / fuerza guían tu vida. Toma la decisión de reconocer y esperar la presencia real de Dios. Dale una vuelta a tu consciente atención, lejos de observar el mundo material como algo valioso y dirige tu atención consciente hacia el valor de Dios, por sobre todas las cosas y en tu vida. 1. Pone a Dios primero en tu vida. A lo largo del día hace un esfuerzo por elevar tu corazón y mente a los actos de Dios. Actúa como tu Dios actuaría. Habla como tu Dios hablaría. Ama como tu Dios amaría. Dios no es un nombre, es una naturaleza. Reconoce la naturaleza que ha regido y guiado tu vida. 2. Sé la voluntad de Dios en la tierra. Ser el amor. Alinea el espíritu a través de la visualización de la totalidad de tu Dios. Actúa con altura para comprender bien. Actúa y habla en nombre de tu Dios, el amor. Desarrolla la capacidad de cuidar incondicionalmente tu yo y a los demás. Sé la personalidad real de tu Dios en las vidas de los demás, contesta las oraciones de los necesitados. Hace el trabajo de Dios en el mundo. 3. Actúa con la personalidad de tu Dios y vive el carácter de tu ser de forma más sabia. Expresa el amor de tu Dios y ve las obras terminadas de Dios, en todo y en todos. La práctica más importante que puedes hacer por tu ser en la vida, es practicar que vives en la presencia y con la personalidad de tu Dios amor, quien es un verdadero amigo de todos en tu presencia. Esta práctica conduce a la paz y hacia la fuerza. 4. Practica el pensamiento a través de la mente de tu Dios. Percibe en Dios. Abre los actos de tu personalidad en Dios, por todas partes y en cualquier lugar que estés. Y no te avergüences o desanimes por tu propia singularidad, Dios es tu naturaleza. Realiza a tu Dios en Dios. Dirígete a ti mismo, educa a tu ser, rige a tu ser, sana a tu ser, guía a tu ser y sobre todo ama a tu ser. 5. Dios, es la totalidad y la conciencia unificada de toda la existencia, de todo, es un evento. En última instancia, no hay otro Dios, otro poder, solo Dios. Sin nombre, sin forma, que está en todas y en ninguna parte, Dios es Dios. Como un hip hopero sintonizado cree, Dios es la naturaleza que lo sostiene. 6. Feliz y seguro es el quien no reconoce ningún otro poder como su Dios que a Dios. Valora solo a Dios. Ve solo Dios. Confía solo en Dios. Vive y actúa en la imagen de tu Dios. De hecho, es un hecho el que nunca puedas estar afectado por la inmadurez de los demás, cuando tú actúas desinteresadamente, en el nombre de Dios. Nadie te podrá herir cuando tú coloques tus intereses inmediatos frente a la presencia de Dios. Recuerda, la clave es mantener a Dios, desde la primera vez en tu vida. 7. Sin embargo, es de suma importancia que no obligues tu interpretación de Dios a los demás. Dios es real, pero Dios no es real para todos. Esto puede sonar muy difícil, pero tratar de entender el conocimiento de Dios es un privilegio. No obligues tu privilegio por sobre los demás o esperes que los demás vean lo que tú puedes ver. 8. Para nosotros, Dios es una línea de sangre, todo el mundo no posee la naturaleza de Dios. Se puede respetar y venerar la vida de piedad, pero ellos mismos no están preparados para comprometerse a sí mismos como una vida. Solo aquellos que nacieron para Dios, se comprometerán con esta vida. 9.
Los demás, así como algunos nacen con la capacidad de cocinar y otros nacen con la capacidad de construir casas e incluso como nacen los curanderos, algunos de nosotros nacimos de Dios. Así como algunos de nosotros nacemos con ciertas habilidades psíquicas, otros de nosotros nacemos con la naturaleza de nuestra existencia de Dios, saldada en los asuntos humanos. 10. No se trata de reemplazar a nadie por nadie, ni es un esfuerzo por reclamar algún tipo de autoridad, sino, en verdad, algunas personas han nacido para amar a Dios. ¿Eres tú una de esas personas? No estamos por encima de nadie, de hecho, servimos y enseñamos al mundo, en el nombre de Dios. Nuestro objetivo es aliviar el sufrimiento humano. 11. Esta es la razón por la que no discutimos con nadie sobre la existencia de Dios. Si no conoces a Dios es porque Dios no es parte de tu naturaleza. Esto no quiere decir que tú seas una persona mala o inmoral, sino que significa que simplemente tú no naciste para su comprensión y o finalidad. Y del mismo 56 modo, si no conoces a Dios o simplemente dudas de la existencia de Dios, no cometas el error de aplicar esta duda hacia los demás que tienen la pretensión de conocer a Dios. 12. Pongámonos todos a aceptarnos los unos a los otros como lo somos todos y seamos mutuamente responsables de las naturalezas que afirmamos poseer. Los que verdaderamente conocen a Dios, expresan a Dios, de hecho, no tenemos otra opción que esta expresión. Dios es nuestra naturaleza. Dios está en nuestra sangre. Y no hay condena para las comunidades ateas que son libres de actuar, según su propia naturaleza sin Dios. 13. Porque no importa lo que tú crees o no crees, el verdadero punto es cómo tus opiniones y valores te hacen una mejor persona, más tolerante y más comprensiva hacia los demás. Cómo tus puntos de vista, valores y creencias benefician a aquellos que te rodean. ¿Cómo puedes hacer las cosas mejor? 14. Pero, si Dios es tu naturaleza y que realmente sientes la presencia de Dios y que eres naturalmente atraído hacia las cosas del Espíritu, es de suma importancia que exteriormente realices la naturaleza de tu Dios, cuando y donde se te invite a hacerlo. 15. La performance de Dios es también traer la realidad espiritual en la realidad física cuando sea necesario. No tiene sentido afirmar que hay una relación con Dios y luego no tener un poder real en la tierra y en el mundo. 16. En algún momento tenemos que madurar como consumidores de Dios, para convertirnos en productores de Dios. Los miembros del templo producen los efectos necesarios de Dios, como el alivio del sufrimiento humano. Realizamos abiertamente la naturaleza de Dios en beneficio de todos. 17. No hay nada más empoderador que una verdadera relación con Dios. Como John Bunyan ha señalado. El que va con Dios en la mañana, apenas puede encontrársele en el resto del día. Esta es la performance de Dios. B. Performance de escuchar. Más que ser un buen orador, tienes que ser un buen oyente. Desarrolla la capacidad, a través de la práctica, de escuchar de verdad y de comprender los temas, asuntos, preocupaciones y causas de los demás, sin emitir algún juicio o prejuicio. 1. Practique dar toda tu atención a una persona. Practique el arte de dejar temporalmente de lado tus propios deseos e inquietudes, de modo que tú puedas experimentar el mundo que habla desde dentro de ti mismo. 2. Pues hasta que tú estés dispuesto a ampliar tu yo, como para incluir a otros, totalmente será difícil para ti escuchar de verdad a otros. El acto de escuchar a alguien realmente requiere un poco de amor o el cuidado de esa persona. 3. Es verdaderamente difícil entender a otras personas si no tienes primero una pieza puesta para esas personas dentro de ti mismo. La verdadera escucha exige la total aceptación de quien habla. Es verdad, el escuchar es la verdadera participación. Es una unión de intereses. 4. Dios escucha y habla a través de muchos tipos de personas, así como las circunstancias y las situaciones. Performa tu escucha. No te limites a oír. Entrénate para escuchar. Al igual que tu visión, puedes dirigir tu audiencia. Tú puedes oír lo que tú quieras escuchar. Tú puedes escuchar la ignorancia y la inmadurez de los demás o puedes escuchar a Dios. La decisión, la libertad, es siempre tuya. Tú puedes escuchar la ignorancia, pero tú no tienes que oírla a ella. 5. Dirige tu oído para oír y escucha las instrucciones de Dios, en lugar de las inseguridades del mundo. Conoce la voz de Dios. Es difícil vivir de fe, o en el espíritu, si tú no puedes realmente escuchar, e incluso hablar, la voz de tu Dios. 6. Sepan esto.
El cerebro selecciona ciertos sonidos para escuchar y selecciona los sonidos que tú deseas escuchar. Durante todo el día diriges a tu cerebro el escuchar los mensajes de Dios. Ellos pueden venir cuando menos te lo esperes, en lugares insólitos y no tradicionales. Practica tu sensibilidad espiritual y usa tu habilidad intuitiva todos los días. Tú puedes comenzar con la oración, la afirmación, la visualización y la actualización. 7. A través de cada etapa del crecimiento, es la disciplina de escuchar y comprender la voz de Dios la que te proporciona una mayor orientación a través de los obstáculos en las calles. Estate atento a tu propósito y escuchar a través de tu propósito. 8. Aquellos que conocen su propósito divino pueden practicar escuchar esa voz pequeña, muy interior en el fondo, dentro de ella. Por lo general, esta les dice qué hacer, así como qué no hacer. Pero, la mayoría de la gente ignora esta voz pequeña y solo lamentan haber tomado una decisión contraria a la voluntad de esa voz. En la tristeza y en el pesar dicen yo sabía que debería tener, o algo me dijo que, este es el ciclo que se debe revertir. 9. Eventualmente se debe desarrollar la capacidad de oír con claridad y de obedecer a esa voz interna, la que advierte, orienta y enseña. Tú debes aprender a actuar los mensajes de Dios. Tómate su tiempo para escuchar el silencio. Dios habla en silencio y en voz baja. 57:10. Cuando debes hacer una decisión instantánea en el mundo material, o cuando tienes esa sensación de elegir lo izquierdo o lo derecho, sí o no, él o ella, ellos o yo, una técnica muy útil es escuchar y obedecer tu voz interior, como tradicionalmente actúas por sobre tu primera impresión. 11. Para aquellos que viven vidas espirituales, por lo general es la más sabia autonomía la que nos aconseja en primer lugar, entonces el más joven autónomo duda de las opiniones del sabio autónomo, en la toma de decisiones. 12. Incluso si tu primera impresión, o sentimiento, ha demostrado ser un fracaso, inmediato recuerda siempre que lo que parece ser un fracaso ahora no siempre es un fracaso en el futuro. Confía en Dios. 13. Solo porque tú no puedas ver inmediatamente el éxito de tu decisión no significa que tu decisión te ha llevado al fracaso. Confía en Dios. 14. Los que realmente vivimos en el Espíritu y tomamos en serio este Evangelio somos guiados y protegidos aun cuando no podemos ver o ni siquiera saber. Confía en Dios. Todos los que pasen por esta vida serán guiados hacia el cumplimiento de sus propósitos divinos. 15. Incluso cuando parece que te pierdes, tú te estás moviendo hacia tu propósito divino. Incluso cuando tú crees que llegarás tarde, escaparás del peligro y llegarás justo a tiempo. Incluso cuando pierdas, ganarás. Confiar en Dios. 16. Aun cuando la adversidad se te presente, no temas, de hecho te estás moviendo hacia tu propósito divino. Cuando las cosas te las quiten o las dañen o parece que no puedas conseguir las cosas que deseas, no se desanimes ya que es para tu propia protección y desarrollo. 17. La clave para entender y fluir en la vida, está en el conocimiento de tu propósito de vida y en el conocimiento de este propósito de tu vida está Dios realmente satisfecho, que al final este logro sea el de la visión de tu yo. Escucha tu fin. Siente y sigue la dirección de tu propósito. 18. Los que no conocen todavía a su propósito de vida, deben preguntarle a Dios, para que Él se la revele a ellos. Busca en tu corazón y escucha. Dios ya te ha dado un fin. Mira alrededor de tu medio ambiente y sé el mejor en lo que haces. Escucha bien, aquellas actividades que realmente te hacen más feliz. Tú ya estás siendo llamado a tu propósito ahora mismo. No te desanimes. Lanza todas tus dudas, escucha y guía. Esta es la performance de escuchar. Performance de estudiar. El estudiar es la progresión de tu propia experiencia de vida. Anótalo. Estudia tu vida y la práctica repetitiva de las acciones de tu propio éxito. Estudia las formar de Dios, la voz de Dios, las leyes de Dios y mayormente estudia todo acerca del amor de Dios y de su cuidado desinteresado. Familiarízate con el estudio de la forma del Gran Espíritu. 1. Cada semana investiga a nivel mental una nueva idea de la que no estás familiarizado con ella o solo de forma corriente. Diseña tu propio estilo de conversación a través del estudio. 2. Busca cosas nuevas, de índole espiritual, filosófica y libros políticos, seminarios, cassettes, discos compactos, vídeos y otras informaciones que específicamente se basen en el conocimiento espiritual y político. El infinito, omnisciente, que todo lo ve, Dios omnipresente no habla a través de un idioma o por medio de alguna religión o partido político.
Dios es infinitamente ilimitado y habla a través de una variedad inmensa de fuentes. 3. Por lo tanto, se les anima a los hip-hoperos a explorar y respetar todas las materias espirituales, pensamientos, personas y lugares. Este estudio va más allá de la experiencia espiritual del hip-hopero y de construir su carácter. 4. Perfecciónate a ti mismo. Perfeccionando tu ser, más perfecto que se convertirá. No puedes esperar resultados espirituales en el mundo físico si no has estudiado espiritualmente. Porque si tú realmente no tomas en serio la mejora de tu realidad espiritual y realmente valoras la presencia de Dios en tu vida, entonces tú debes tomar tu tiempo de estudio espiritual en serio. No te limites al estudiar este evangelio. Estudia todos los evangelios. Sepan esto. El verdadero hip-hopero vive este evangelio y estudia todos los demás. 5. Mira los programas de televisión que te informan y te entretienen. No pierdas el tiempo criticando el uso de la televisión, computadores, cine, medios impresos, internet y radio. Solo tienes que elegir muy cuidadosamente los programas a los que te expones, y tu familia. 6. Cualquiera que sea el programa, buscan crear un aprendizaje de. Extrae el significado oculto detrás de todo a lo que te expones. Crear los significados, incluso cuando no parece haber ninguno. Sepan esto. Para los puros de corazón, todo es puro. Pero para los aproblemados, todas las cosas son aproblemantes. Ve solo a Dios y solo la experiencia de paz. 7. Puedes buscar un aprendizaje, aunque no parezca existir. Amplía tu comprensión. No te limites a estudiar los conocimientos, crea un conocimiento de las experiencias de tu propia vida. Añade las cosas que tú ya conoces. No te limites a estudiar para saber, trae tu saber para su estudio. Estudia lo que necesitas saber. 58.8. Todos los hip-hoperos de verdad deben saber algo de historia del mundo, del comercio y de los negocios, de la filosofía, de la política, del arte, de la música, de la medicina, de la religión, de la geología, de la ciencia, de las matemáticas, de la psicología, de hablar en público, de cocinar, de limpiar, de criar y de este evangelio del hip-hop. 9. El verdadero hip-hopero conoce, y sabe utilizar, una variedad de libros sagrados, de diccionarios estándar, de los calendarios solares y lunares, de la constitución de su país y de las carreteras interestatales y de mapas de carreteras de su país. Este conocimiento es muy útil y potencian libremente, viajar y un emprendimiento hip-hopero. 10. Visita y utiliza tu biblioteca pública si tienes el privilegio de acceder a una. Prepárate para copiar la información y tomar notas en todo momento. Lleva a cabo tu estudio. Busca, memoriza y crea nuevos conocimientos. 11. El estudio es la construcción y el conocimiento de uno mismo, no se trata de la creación de instituciones estatales y del conocimiento de los demás y de sus logros. El estudio es sobre cómo educar, es sobre la construcción de uno mismo. Como Ernest Thompson Seton dijo una vez, virilidad, no erudición, es el primer objetivo de la educación. Esta es la performance de estudiar. Performance de la disciplina. Todos los días nos encontramos con oportunidades para llevar a cabo la disciplina, el autocontrol. Los hip-hoperos sintonizados utilizan los momentos de tentación para la práctica de la retención, los momentos de miedo, para practicar la fe y los momentos de ira y ansiedad, para practicar la paciencia y la calma interior. Estas son performances divinas. 1. En todas las acciones debes usar la moderación. La tentación, miedo, ira, etc., pueden ser utilizadas como pruebas para fortalecer tu mente y cuerpo. Busca el equilibrio. No disfrutes en exceso, porque esto te llevará al sufrimiento. Contrólate. El autocontrol es tu único amigo, mientras que la tentación es tu única enemiga. Nunca olvides esto. 2. La fuerza espiritual de los hip-hoperos no se mide por lo que pueda resistir en su cuerpo, sino que se mide por lo que ha resistido en su mente. Con el fin de cambiar o modificar tu comportamiento, primero debes cambiar o modificar la imagen que tienes de ti mismo en tu mente. ¿Cuál es la percepción de tu yo? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué tan valioso eres tú? ¿Qué tan serio eres contigo mismo? 3. En tu interior, ¿cómo te parece que eres? Tú dices a menudo, nadie es perfecto, nadie. Si es así como te ves, imperfecto, entonces nunca estarás ni siquiera cerca de la perfección. Tus afirmaciones son definitivas. El mundo tiene un camino para ti. Las tentaciones de todo tipo atacan el perfeccionamiento de todas las personas, constantemente.
Estas personas en realidad se debilitan por afirmar y creer que son imperfectos. Es como decirle al mundo, ven a buscarme. Tales afirmaciones no llevarán a ninguna parte. 4. Pero, incluso si tú llegas a la perfección en tu propia vida imperfecta, lo cual es perfectamente imperfecto, será como un hecho que te protegerá del mundo y de sus tentaciones. Porque en el mundo material no es la perfección lo que se necesita para protegerse de la tentación, es el real deseo de perfección, el cual es un escudo y espada indestructible contra el mundo y sus agentes de la tentación. Nunca te rindas. Sigue intentándolo. Busca la verdad. 5. La verdad es que la tentación siempre es temporal. Todas las tentaciones son pruebas espirituales. Por lo tanto, cuando llegue la tentación es muy importante estar tranquilo y no decir ni hacer nada y así la tentación pasará. Trata de recordar que la tentación siempre es temporal, pero si le das a ella todo tu tiempo, sus desagradables efectos posteriores durarán mucho tiempo, incluso toda la vida. 6. Además, resistir la tentación fortalece la fe propia. Es como levantar pesas o hacer ejercicios espirituales. Resistir la tentación fortalece la vitalidad espiritual. Pero, la pregunta aquí es ¿por qué me resisto a la tentación? La respuesta. Si satisfaces la llamada tentación, en contraposición a tus propósitos, te conducirás a la culpabilidad que debilita tu fe. 7. Por lo tanto, debemos aprovechar la tentación. No podemos permitir que la tentación se aproveche de nosotros. Cuando tú sabes en tu corazón que vives con rectitud y tu mente solo se centra en el cumplimiento de tu propósito divino, solo esperas el favor de Dios. Y es esta la esperanza que está en el centro de la fe y del coraje. 8. Pero cuando uno sabe en su corazón que uno es culpable de las acciones que se perciben espiritualmente débiles, malas o inmorales, tú no debes esperar el favor de Dios. Debes esconderte de la presencia de Dios. Y es esta esperanza, la espera de no recibir el favor de Dios, es el centro de tus dudas y temores. 9. Es en tu propia culpa donde se disminuye tu fe y por lo tanto, tu capacidad para lograr tu propósito divino. En última instancia nos juzgamos a nosotros mismos y luego nos debilitamos a través de la culpa provocada por nuestra sumisión a la tentación y a otras debilidades. 10. El autocontrol y la vida virtuosa refuerzan tu fe en el favor de Dios, a su vez aumenta tu capacidad para lograr tu propósito, e incluso hacer milagros en tu vida y en las vidas de los demás. El autocontrol realiza 59 en varios aspectos tu confianza ante Dios. Y es esta confianza la que le da poder a tu fe para lograr tu propósito divino y hacer milagros. 11. La fuerza espiritual se mide también por la paciencia y resistencia propia. Porque cuando tú sabes en tu corazón que vives una vida justa, el favor de Dios está sobre ti y esas cosas que no tienes, esas personas que no ves y esos lugares a donde tú no vas, son todos por tu propio bien. 12. Una de las claves para la disciplina duradera es cuando conviertes seriamente tu realidad, reconociendo la presencia real de Dios. Para cuando sabes que Dios está contigo, te puede ver, te puede escuchar, etc., y no es necesario tratar de ser disciplinado, automáticamente te disciplinas por la presencia de Dios en medio de ti. 13. Las personas no disciplinadas pueden decir que simplemente no creen en la presencia de Dios o en sus capacidades espirituales. Ignoran a Dios y su propio acceso a la fuerza de Dios. La verdad está siempre con ellos, pero la pasan por alto. El amor está siempre con ellos. La paz, la riqueza, el conocimiento, la sanación, etc., están siempre disponibles para nosotros, pero simplemente les ignoran porque realmente no creen que nos merecemos estos dones. Sabemos que a nosotros mismos somos imperfectos debido a las tentaciones que hemos caído y con esos conocimientos juzgamos y nos limitamos. 14. Disciplina los deseos de tu cuerpo y mente, cuando realmente reconozcas la existencia y la presencia de Dios, Él estará a tu lado. Sepan esto. La verdadera conciencia de Dios hace que la disciplina pase a ser algo automático para ti. 15. Uno no tiene realmente que ser disciplinado para tener las manos afuera de una estufa caliente. No es que tú necesites abstenerte de tocar la estufa caliente. Es más, es el hecho de que tú no quieras quemarte la mano. Con este ejemplo, la disciplina no es solo una cuestión de conciencia, es también una cuestión de tener cuidado de ti mismo. Es una cuestión de amor propio. Busca la verdad de la presencia de Dios y tu disciplina estará a la orden. 16.
Para un hip hopero sintonizado, la disciplina tiene que ver más con la realización de la verdad y de tener respeto por uno mismo, practicando la moderación. El conjunto de la Divina Performance es una formación disciplinaria diseñada para producir un carácter y comportamiento hip hop, que se prepara para el liderazgo y para la victoria por sobre los obstáculos de las calles. 17. Por lo tanto, tenemos que acordarnos de utilizar los momentos de ansiedad para estar pacientes y con calma. Utiliza los momentos de depresión para performar alegría. Comprométete a ti mismo. Ponte en orden a ti mismo, reconociendo y respetando solo la real existencia y el valor de Dios en tu vida. Toma la decisión consciente de valorar a tu Dios. Detente de quemar tus manos sobre las estufas calientes de las tentaciones del mundo. Esta es la fuerza espiritual. Esta es la una divina performance. 18. Inicia la práctica de tu disciplina mediante una pequeña resistencia a tu pastel favorito, como ejemplo. Trata de no comer en exceso. Habla menos. Apaga o desconecta la televisión. Cesa de escuchar la radio. Resiste los dichos y los chismes. Comienza a repetir una afirmación u oración con regularidad. Es posible que desees ir a lugares de oración. 19. Practica el ayuno con la comida chatarra, las drogas recreacionales, las bebidas embriagantes, los deseos lujuriosos, las conversaciones improductivas e incluso, con los gastos imprudentes de dinero. Con estos ejemplos puedes lograr tu disciplina, la cual es una cuestión de respeto espiritual de ti mismo y te conduce al control físico. Ahora es el momento para que realmente te cuides y por sobre todo te valores a ti mismo. Esto lleva a la disciplina. 20. El educador practica con sus sentidos los acontecimientos del mundo material. Con esta performance el educador escapa de la inestabilidad y algunas veces, de los acontecimientos peligrosos del mundo. Pero el educador es consciente de que no tiene que ser demasiado distante de aquellos a quienes está enseñando. El equilibrio es la clave. 21. Si has demostrado tu disciplina y tu autocontrol, puedes caer en las tentaciones mundanas solo a veces. La práctica de la disciplina no es abstenerse de todo cuanto ocurre en el mundo físico, sino, es ser lo suficientemente fuerte para detener e iniciar actividades contra tu voluntad. El educador simplemente es alguien libre de las adicciones. 22. De hecho, cuando es agradable abstenerse de un placer, uno puede ser llamado educador. Cuando uno mira delante a los momentos de dominio de sí mismo, uno puede ser llamado educador. El educador se libera y es mentalmente independiente. 23. El educador no es atraído por el placer, ni por la tentación, el educador libre y voluntariamente elige el placer. El mundo y sus tentaciones no mueven al educador. Como Henry Frederick Amiel ha señalado, el hombre que no tiene refugio en sí mismo, vive, por así decirlo, en las habitaciones del frente, en el torbellino de las cosas exteriores y en opiniones, no es propiamente una personalidad en lo absoluto. El que flota con la corriente, el que no se dirige a sí mismo de acuerdo a sus principios superiores, el que no tiene ideales, el hombre así se condena a ser un simple artículo de los muebles del mundo, algo que se mueve, en lugar de vivir, se mueve como un eco, no como una voz. El hombre que no tiene vida interior es el esclavo de su entorno, como un barómetro es el siervo obediente del aire en reposo y la veleta de la humilde sierva del aire en movimiento. Esta es la performance de la disciplina. 60. Performance del perdón. La culpa es autoimpuesta. Empieza por ti mismo a perdonarte por todas tus indiscreciones. Sí, tú tienes el poder de arrepentirte y perdonarte a ti mismo. Sí, tú tienes el poder para dejar ir. No mantengas ningún rencor, si lo ocultas no se irá y se convertirá en resentimiento y culpa. 1. Recuerda, un acto que podría haberse percibido como algo malo, puede haber llegado a ser una bendición disfrazada. Al comienzo de tus estudios espirituales no, tú y u otros, solo hacen observaciones y aprenden. 2. Aléjate de los malos pensamientos y haz que no vuelvan. Muestra amor, no venganza. Estate preparado para perdonar a los demás mediante el restablecimiento de resolver los problemas. Perdona a los demás del mismo modo que quieras ser perdonado. Sé paciente con los demás del mismo modo que quieres que Dios sea paciente contigo. Esto es una divina performance. 3. Dale al transgresor la oportunidad de reparar la situación. Si esto no es posible, toma medidas, para asegurar que el mal o acto egoísta no te vuelva a pasar otra vez. Pero aún así, lleva a cabo el perdón, no el resentimiento o la venganza. Muestra amor, no odio. Enseña, no juzgues.
Muestra tu fuerza espiritual a través de la comprensión y la paciencia, no a través de la impulsividad y o críticas. 4. Conoce siempre que estás trabajando en el nombre de Dios, no de ti mismo. Esto te ayudará con el hecho de sentir resentimiento por los actos egoístas de los demás. Por cada acto de egoísmo cometido en tu contra, sí, tu Dios, te restaurará. Trabaja para Dios, no para ti o para otros. 5. No le pidas a Dios que sea un instrumento de paz o un buque de amor, si no estás preparado para estar pegado en la tierra y con el hedor del mundo propio. Sepan esto. Dios se utiliza para limpiar el vómito del mundo y para capturar sus heces. Dios se utiliza para fijarse sobre el suelo del mundo en un esfuerzo de plantar nuevas semillas. ¿No es esto la obra de nuestro Dios? 6. Trata de recordar que, simbólicamente, somos el instrumento de Dios. Que es el universo, no tú, quien está haciendo el trabajo. Tú, el educador, eres la herramienta que ayuda a realizar este trabajo. Así como nosotros utilizamos herramientas para ir a lugares a los cuales nosotros no podemos entrar, así es con Dios. Dios es el Espíritu. Y aquellos que se comprometen con su Dios, son las herramientas valiosas en este mundo material. 7. De hecho, Dios es un artista, un maestro de obras, un gran arquitecto y nosotros, los educadores, somos las herramientas. Cuando un gran arquitecto piensa que tiene una buena herramienta que es indispensable para la creación del mundo, esta herramienta se conserva y repara, la limpia y restaura en varias ocasiones, por el bien de la obra que quiera lograr. Finalmente, la herramienta es buena dejada a un lado y recordada por su fiel servicio. 8. Tú eres el instrumento en tu entorno. Y las herramientas se usan para entrar y llegar en los lugares difíciles y peligrosos del mundo. No puedes correr y esconderte cuando estés con gente y surgen situaciones difíciles. Es como un émbolo que no entra en un baño tupido. O como un martillo que se no golpear el clavo contra la pared. 9. Los educadores que se niegan a educar a la gente difícil, en lugares difíciles, en momentos difíciles, son como las herramientas rotas. Y si las herramientas rotas no se pueden restaurar, son de hecho botadas. Tú eres la representación de tu Dios. De hecho puede ser la única esperanza en tu entorno. 10. Con cada acto sincero de perdón ganas otro título en tu desarrollo espiritual. Y son estos títulos los que demuestran tu utilidad, fuerza y confianza en Dios. El perdón prueba tu resistencia. Disfruta de todos los males y o momentos egoístas que estén ante ti. Dile al egoísta, estás perdonado. 11. Mira el rostro de los que trataron de hacerte daño y di, estás perdonado. Incluso mientras que el mal y o el egoísmo ocurra, tú debes someter tus emociones, tomar ventajas del momento y decirle al mal y o egoísta, son perdonados. Y en serio. Dios es el examen de tu corazón para determinar tu nivel de madurez espiritual y confiabilidad. 12. Recuerda tu época de ignorancia y o miedo y corrige tus propios errores pasados con la paciencia de realizar esto con aquellos que son ciegos, inmaduros, temerosos, confundidos, o que te han hecho algún en la actualidad. 13. Aprende a perdonarte a sí mismo y los demás. El perdón conduce a la libertad y a la salud, mientras que el resentimiento conduce a la servidumbre y a la enfermedad. Cuídate a ti mismo. Sánate a ti mismo. Suelta tu culpa. A través de una vida virtuosa, a la vez tu propia ignorancia pasada, ocúpala como un testimonio para la corrección de los demás. Porque nadie puede ministrar o enseñar sobre un tema, del que ellos mismos no tienen experiencia. 14. En lugar de sentirte culpable por las acciones de tu propio pasado, utilízalo como prueba de tu sabiduría y como una evidencia de tu victoria sobre los obstáculos del mundo. Utiliza tus fracasos como un libro de texto corregido que enseñe a otros a partir. Permite que dar a conocer tus errores corregidos, para calificar tu sabiduría para educar. Este mismo evangelio es producto de este tipo de advertencia. 15. Que el pensamiento de los demás inmaduros reboten contra ti como la lluvia. No tomes la inmadurez de los demás, no respondas tu ignorancia con más ignorancia. En las situaciones de hostilidad, protégete 61 primero a través del perdón inmediato. Nunca potencies las debilidades de otros con resentimiento y o con un impulso inmediato para actuar como lo hicieron. Sé la luz en todas las situaciones. 16. Una vez que hayas realizado el acto del perdón puedes creer que Dios es seguro de seguir con justicia. Esto es una divina performance. Trabaja para Dios, no para ti mismo. Porque es el desinterés el que da fuerza al perdón.
Nadie puede herir o traicionar a un yo que no existe. Si tú estás lastimando, lo más probable que sea porque has aceptado de otra persona su propia inmadurez. Has permitido que la inmadurez de los demás cambie tu carácter divino. 17. Por lo tanto, no pierdas el tiempo en actos vengativos, resentidos y enojados. Porque con la divina performance Dios será quien seguramente cerrará el show. Solo tratamos de ayudar. Incluso con los argumentos, solo buscamos corregir la ignorancia de los demás. Nunca discutas con enojo o resentimiento, solo educa. 18. A los hip-hoperos maduros se les recomienda nunca discutir solo para demostrar su punto de vista. Tal argumento no tiene sentido. En lugar, traten de aprender y comprender verdaderamente el punto de vista opuesto. Muestren respeto por el pensamiento ajeno y perdónelos de corazón al recordarles su propia ignorancia por su propio bien. Esta es la performance del perdón. Performance de la paciencia. Las prácticas de resistencia que expresan la calma, la fuerza silenciosa e interior, conducen a la paciencia. Sé tolerante con los demás y con tus puntos de vista y siempre estate dispuesto a esperar. Todo lo que es tuyo por derecho divino. Dentro de la vida espiritual son necesarias muy pocas cosas, como para correr o para estar ansioso. Simplemente pide y luego espera de alguna forma expectante. 1. Usualmente lo que no recibes es por tu propio bien. La paciencia es la capacidad de estar quieto y permitir que la oportunidad caiga en tu regazo. No te presiones después de una oportunidad, la posición natural de ti mismo es la que recibe las oportunidades. Por lo general son los justos quienes permanecen en pie, pese a los cambios del mundo, en una posición estratégica, así que cuando el mundo vuelva a cambiar, vendrá una oportunidad que te caerá en el regazo. 2. Recuerda que las oportunidades no debes perseguirlas, se deben buscar. Las oportunidades no se cazan, se conceden. No se toman, se reciben. Se les anima a los hip-hoperos a encontrar la fuerza en las cosas que ya tienen. Sé paciente, incluso con la gente ignorante e egoísta. Sé paciente con ellos, así como contigo mismo y prepárate para la caída de los ignorantes, es algo inevitable. 3. Algunas veces la caída de los ignorantes frena temporalmente el ascenso de los hip-hoperos. Acá, un hip-hopero sintonizado ya se ha preparado para la caída inevitable de la ignorancia a través de la independencia y una gran variedad de divinas performances y se levantan mientras que otros están atrapados bajo sus propios escombros. 4. Todas las cosas realízalas con paciencia. Incluso con gente que difícilmente es paciente. No importa cómo la gente ignorante o desconsiderada pueda parecer, recuerda que siempre al final todo el mundo está creciendo, aprendiendo y desarrollándose de acuerdo a su propio nivel de conciencia y si no es así, entonces no van a estar alrededor de ti por mucho más tiempo. Sé paciente. 5. Algunas personas simplemente no lo ven a tu manera, sé paciente y siempre continúa creciendo. Con el tiempo, todo el mundo verá la verdad, sin embargo, todo el mundo crece a su propio ritmo. Lo que hoy es evidente, puede que no sea tan obvio para los demás. Pero si tú estás parado en la verdad y con humildad, con el tiempo justo verás lo que tienes que ver. Sé paciente. Todo el mundo llega a la verdad con el tiempo. 6. Por último, debemos seguir la práctica de ser pacientes con nosotros mismos. Vamos a mantener un compromiso con nuestros principios, actuaciones y disciplinas, pero no debemos ser demasiado ansiosos por recibir el discernimiento espiritual y el poder, ya que todo vendrá en el tiempo. 7. Porque hemos visto que desde hace más de 40 años que no importa cuánto uno medite o cómo se pueda vivir virtuosamente, la visión espiritual y el poder pasan por tu cuenta, en tu propio tiempo. Simplemente debes continuar con tu práctica hasta que se te otorga los resultados que tú deseas. Sé paciente y aprende el arte de la espera. 8. Una vida espiritual no es una vida material, se mueve por dentro en tu propio tiempo. Cuando te retrasas por alguna razón trivial no te enojes o preocupes, simplemente sigue la corriente. Anda con la corriente, porque tus pasos son contados y guiados por tus fuerzas espirituales, sé paciente. Estate dispuesto a esperar. 9. Práctica de la performance de la paciencia mientras esperas en línea. Ten paciencia con la gente difícil. Ten paciencia con tu propio desarrollo espiritual, con tu carrera, con tus hijos, con tus padres. En todos los ámbitos de tu vida aprende a aplicar la performance de la paciencia. Muchos desastres han sido evitados y muchos han llegado a ver la luz, solo por el uso correcto de la paciencia. Como el filósofo Carly le dijo una vez.
Toda obra noble es en un principio imposible. Esta es la performance de la paciencia. 62G, performance de la caridad. Naturalmente sé alguien que dona y da. Sé alguien que está al servicio de la progresión de la vida misma. Realiza la caridad a menudo y no te preocupes si su donación será devuelta a ti. Da por el bien de dar. Da de tu talento tan libremente como Dios te ha dado a ti. 1. Regalar muestras totales de un talento realmente abre inesperadas puertas para un donante y un receptor. Da de ti mismo, da oportunidades, da conocimiento, da tiempo, da dinero y otros recursos. La caridad en realidad revive el sufrimiento humano. Sé alguien dispuesto a perdonar las deudas de los que a ti te deben. 2. A través de tus propios actos, sé el ejemplo para la sociedad en cuanto a lo que a ti te parece la caridad. No te adjuntes a nada. Lo único que tú deberías ser capaz de regalar son las segundas noticias. Ser el que nunca se rinde o pierde. Ser el que no posea nada, que no puede experimentar el robo, las pérdidas, la ejecución hipotecaria, los embargos o la confiscación. 3. Caridad también demuestra la riqueza de una persona, incluso si ese individuo tiene poco o nada de dinero. Solo la mentalidad de los ricos, incluso con poco dinero, pueden dar libremente. Y del mismo modo, solo la mentalidad de los pobres, incluso con abundante dinero, no tienen nada que dar. 4. Si se trata de la riqueza, la que incluye el dinero, que tú buscas, es importante actuar como ricos primero, a través de la caridad. Tratar de hacer la caridad en público y en privado. La caridad aumenta tu autoestima. La caridad pública constituye un buen ejemplo dentro de su comunidad y la caridad privada es un buen ejemplo ante nuestro Dios. 5. Busca la manera de realizar la caridad, sino también de tener cuidado de hacer esto como algo de carácter benéfico hacia ti. Da con la intención de aliviar el sufrimiento propio. A veces un regalo puede prolongar el sufrimiento de uno y o prevenirlo a uno de aprender una lección muy significativa. 6. Así que recuerda, a medida que trates de ayudar y asistir a las personas, recuerda siempre que todo el mundo está donde está por alguna razón. Hemos encontrado que algunas personas están exactamente donde deben estar en la vida, independientemente del número de pobres y o peligrosas que sus circunstancias puedan parecer. Dios es la participación de todos nosotros. 7. En todo momento debemos caminar y hablar con un corazón generoso, pero si una persona no está dispuesta a ayudarse a sí mismo, es poco lo que cualquier persona pueda hacer por esa persona. Por lo tanto, sé prudente en dar. Da con la intención de ayudar realmente y dar autonomía. A veces la entrega de la nada es el mejor regalo de todos. Esta es la performance de la caridad. H. Performance del amor. Muestra tu amor. Sé compasivo y cariñoso. Dale a otros la devoción que esperas de Dios. Porque nuestro Dios es el amor divino y el amor no es ciego. Es la lujuria es ciega. El amor es incondicional. Que se da a la persona amada. El amor es paciente. El amor es sufrir. El amor es bondadoso. El amor te faculta y te pone a prueba tu propia capacidad para enseñar y guiar a los demás. 1. Debes permitir que Dios se manifiesta a través de ti hacia los demás. Es a partir de Dios que tu amor viene y es desde aquí donde estamos correctamente expresando nuestro amor. 2. Ama todo y no odies nada, pero si odias todo, no podrás amar nada. Realmente el amor es unirse con el bienestar de otros y al principio de tu entendimiento espiritual es importante, para proteger tu corazón. Para el amor es salud y el odio es el enfermo. Ama a todos los que merecen tu amor y no odies a nadie. Porque en el amor tú estás realmente protegido y autorizado. 3. Un hip hopero sintonizado sabe que Dios es la cabeza de cartel en todas las esferas de la vida y que es el rendimiento de Dios, el que nos da seguridad para seguir el acto de apertura hip hopero del amor verdadero. Sé el amor de los que realmente lo merecen. Ve la santidad en las personas, incluso cuando no se puedan ver a sí mismos. 4. Su divinidad es la verdad de nuestro ser. Por lo tanto, vamos a practicar la lectura solamente de la naturaleza divina de las personas, como es su verdadera esencia, pero no vivir en la negación de los que no te aman verdaderamente a ti. Incluso cuando te han insultado y o faltado el respeto, mantén la calma y céntrate, sabiendo que estas respuestas no son la verdad de nadie. Estas respuestas son, en efecto, temporal. 5. Esta es la razón que por la inmadurez siempre nos arrepentimos de lo que decimos y hacemos y a menudo nos disculpamos de ello.
Espera las disculpas, porque los que regresan a su sano juicio y buscan el perdón por su inmadurez y todos merecen tu amor y comprensión. 6. Si mantienes la calma en medio de este ajuste temporal de rabia, ignorancia, inmadurez o tristeza, con el tiempo podrás ver que lo que nos irrita, la ignorancia, la inmadurez, las personas deprimidas, regresarán a su verdadero estado de paz, de conciencia y de normalidad. Y si realmente te respetas, incluso te amas, no te disculparás por tu propio bienestar, sino por todos los demás. 7. La ira y la tristeza no son normales para cualquier ser humano, por lo tanto estos estados son siempre temporales. La alegría es normal. La paz es normal. El amor es normal. Lo contrario de esto es anormal. 63.8. En todo momento, actúa con amor. Busca en su corazón la gente que más quieres y amas. Mira a las personas que amas y diles con tu voz interior, yo los amo. Hace de esto un hábito. 9. A pesar de los otros énfasis que te puedan hacer las cosas estrictamente pagadas, todo lo que hagas, hazlo con amor. Si odias o no lo haces, deja de hacerlo. 10. Si algo no te gusta o odias lo que haces, incluso si te pagan por ello, en último caso, el resultado de tu compensación no será algo satisfactorio. De hecho, solo te deprimirá. Por lo tanto, haz lo que te gusta hacer. Y no tengas miedo de hacer lo que no te gusta hacer. Encuentra un tiempo para ello. 11. Aunque lo olvides, el hip hop fue creado por amor. Los primeros hip hoperos hicieron sus elementos por amor. Con o sin pago, al principio los hip hoperos amaron el hip hop. Con todas estas tareas y gente, demuestra el amor. Y, performance de la fe. Demuestra tu fe. No vivas exclusivamente por tu razonamiento natural o por creer exclusivamente lo que tus sentidos dicen. Vive por tu fe. 1. La fe no es solo creer en cosas que no ves, es una confirmación incondicional de una obra terminada. Se trata de saber o de tener la esperanza de que vivimos una vida espiritual y virtuosa. La fe no es una cosa invisible, es una cosa muy visible y que tiene efectos físicos. De hecho, la fe es la sustancia invisible de las cosas visibles. La fe es simplemente lo que tú percibes como algo real. ¿Dios es real para ti? ¿Son las habilidades de Dios reales para ti? 2. De todos modos, todo lo que tú crees que Dios puede realmente hacer, realmente lo hace. Porque somos injustos y vivimos una vida no espiritual, sino realmente podríamos percibir las habilidades del espíritu y de la fuerza de Dios, entonces, es tu propia duda la que debilita la capacidad sobrenatural de tu propio espíritu, por sobre el mundo material. Vive una vida virtuosa y cada mes hace o dice algo que requiera de fe. Practica la fe. Espera los resultados. 3. Como ejemplo, tan simple y fácil como lo es consumir fielmente la comida en un restaurante, debe ser asimismo fiel para la salud, el amor, la conciencia y o la riqueza del universo. Con este ejemplo, el universo es el restaurante. 4. Cuando tú sabes que tienes dinero para comer, sin ni un esfuerzo y con confianza entras a un restaurante, te sientas y pides lo que quieres comer. Asimismo es con la vida espiritual. Cuando tú sabes que tienes abundante dinero espiritual, la fe, el efecto de la justicia una vida virtuosa, la amabilidad, la paciencia, etc., con valentía ordenas en el universo las cosas que tú necesitas. 5. Tan fácilmente como tú pides una cerveza en un bar, así es la confianza que proviene de una vida recta, para que la paz y la prosperidad de ti mismo estén con la expectativa de lo mismo. Apunta lo oculto y traduce lo inaudito. Practica el ejercicio de tu fe, ordenando las cosas de la fe. 6. Los miembros del templo están unidos en la fe de que el hip hop es la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento. Nuestra fe como hip hopero se establece a través de nuestra confianza en divinidad de nuestra experiencia histórica única. 7. En las alturas de nuestra fe, el saber, creemos que Dios nos ha llamado como una nueva nación para la existencia y los fines de semana son los que somos llamados por Dios. Somos un nuevo pueblo, un pueblo verdaderamente libre. No estamos sometidos a las bendiciones, maldiciones o profecías de las otras naciones y religiones. Dios está con nosotros ahora mismo. Hoy en día, somos un pueblo santo integrado con una potencia omnipresente. 8. Un verdadero hip hopero sintonizado funciona y camina en esta fe, el saber. Los que caminan sobre esta fe periódicamente y al azar, realizan actos por esta fe y son verdaderamente inspirados y deprimidos en raras ocasiones.
Son alegres y fuertes, mientras que otros permanecen ansiosos y débiles. Ellos están en paz, incluso cuando otros tienen miedo. Estos son los efectos de la fe. 9. Porque Dios es un Dios exacto. Los que viven por fe, no necesitan una gran cantidad de nada. Siempre han hecho exactamente todo lo que necesitan, exactamente cuando lo necesitan. De hecho, esto es la abundancia. Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado y nunca es demasiado poco. Los fieles tienen siempre y exactamente lo suficiente. 10. La fe y el conocimiento vienen a eliminar a quienes viven del miedo y las dudas. Y de igual manera, el miedo y las dudas son causadas por la ignorancia e injusticia de vivir eliminando la fe. Decide ahora cuál de los dos caminos te servirán: el miedo o la fe, las dudas o el conocimiento, sobrevivir o vivir. 11. Practica la fe mediante la realización de actos al azar de la fe. En situaciones preocupantes, estate quieto y reconoce que tu Dios es Dios. Almacena tu dinero espiritual, la fe, en la rectitud / vida virtuosa y luego utilízalo para lo que necesites del universo. 12. Sumérjate en algo que tu Dios te debe dar, seguir y completar. Cree en tu Dios. Esperar su presencia, poder y la actividad de tu Dios. Cree en Dios, no en el mundo. 13. Regularmente, realiza la performance de la fe. Acumula y luego gasta tu fe / dinero espiritual sabiamente. Bruce Barton nos recuerda que los hombres que son más capaces en todos los ámbitos de la vida, son los 64 hombres de fe. La mayoría de ellos tienen mucho más fe de lo que ellos mismos se dan cuenta. Esta es la performance de la fe. Performance de los mandamientos. En todas las cosas, busca el significado más profundo. En verdad busca conocer el dolor, la alegría, las necesidades y los deseos en lo que puedas entrar y tener contacto. Cultiva tu mente para realmente comprender los mandamientos de las situaciones y circunstancias de los demás. 1. Incluso por un momento, únete a los demás en tu experiencia de vida. Sepan esto. Para entender debes comprender lo que se te ha enseñado. Sin embargo, para los mandamientos, tienes que experimentar todo lo que se te ha enseñado. Esta es la esencia de la sabiduría y del liderazgo espiritual. 2. En todo momento performa los mandamientos. Tratar de conocer a través de la experiencia de tus puntos de vista, así de las opiniones de los demás. No te conformes simplemente con ser educado. Porque con el discernimiento espiritual de los mandamientos viene un discernimiento de acuerdo, resolución, conclusión y solución. 3. Mientras que el conocimiento te hace ser consciente de las cosas, los mandamientos te hacen ser consciente del carácter y la naturaleza de las cosas. Porque no es suficiente saber lo que sabes. También tienes que experimentar las cosas que sabes con el fin de conocerlas realmente y aplicarlas correctamente. Más que saber algo, es mucho mejor la experiencia de lo que sabes. Esta es la esencia de la sabiduría y del verdadero liderazgo. 4. Los mandamientos demuestran la validez de los propios conocimientos adquiridos. Sepan esto. Solo porque tú has sido educado, no significa que tu educación sea algo verdaderamente productivo en tu vida real. Las teorías deben ser probadas y los hechos cambian todo el tiempo. El verdadero hip hopero no solo lee el evangelio del hip hop, sino realiza los mandamientos de este evangelio y se demuestra a sí mismo el valor de este evangelio en la vida real. 5. El educador debe saber a ciencia cierta que el evangelio del hip hop realmente funciona en la vida real antes de lo que puedas tratar de enseñar a los demás. El educador debe estar seguro de la veracidad y autenticidad del evangelio del hip hop. Esta certidumbre se encuentra en el corazón. La veracidad de este evangelio está determinada por su compatibilidad con tu corazón. ¿Tiene este camino algo raro? No se puede enseñar este evangelio si no estás seguro de sus mandamientos, si tú todavía tienes dudas. 6. Sepan esto. El educador argumenta en nombre del evangelio del hip hop no por el bien de ganar, sino por el bien de que los demás tengan la posibilidad de experimentar la salud, el amor, la conciencia y la riqueza. Se argumenta solo de la experiencia y en aras de llegar a acuerdos armoniosos entre las partes que están en conflicto de opiniones. 7. Tú siempre debes tratar de que los mandamientos sean cosas que tú sepas y siempre busca la experiencia de los mandamientos de este evangelio. Vive por las experiencias productivas de tu vida. Aprende a repetir las acciones de tu propio éxito. Aprende de los errores así como de los logros alcanzados por tus acciones, así como de las acciones de los demás. La disciplina es el resultado de la sabiduría y de los mandamientos. 8.
La sabiduría aplicada es un mandamiento. La sabiduría hip-hopera se manifiesta en la vida de un hip-hopero. Esto es lo que demuestran realmente los mandamientos. Más que hablar de lo que se ha experimentado, puedes ver los resultados de la sabiduría hip-hopera por sus efectos y por la vida de un hip-hopero. 9. La alegría es un efecto de los mandamientos. La paz es un efecto de los mandamientos. La misericordia, la compasión, la justicia y la paciencia son también efectos de los mandamientos. Sin embargo, puedes ser sabio y no experimentar alguna de estas virtudes. Déjate guiar. La sabiduría y el conocimiento son dos cosas diferentes. 10. La sabiduría se puede lograr a través de las experiencias de la vida, mientras que el conocimiento puede ser adquirido a través de la educación y los estudios intelectuales. Pero para los mandamientos, se debe experimentar los dos. Para los mandamientos se tiene que actuar por sobre lo que sabe y con experiencia que se tenga. 11. El conocimiento demuestra que tú sabes solo en algunas cosas. La sabiduría demuestra que tú has experimentado algunas cosas. Pero los mandamientos demuestran que tú estás activo tanto en tu conocimiento y tu sabiduría de las cosas. Porque es la guía de nuestro Dios, el que añade una valiosa experiencia a nuestros conocimientos. Estas experiencias crean la sabiduría. Pero incluso los sabios no siempre están motivados para actuar. Tienen experiencia, sin embargo, no siempre están experimentando. 12. Sepan esto. La sabiduría no es justicia. De hecho, para ser sabio hay que pasar por algunas situaciones muy injustas, hay que experimentar cosas que solo se pueden experimentar con el fracaso, el miedo y la ignorancia. Y después de que uno haya aprendido de estas experiencias tan temerosas e ignorantes, entonces te convertirás en un sabio. Para cuando el conocimiento está respaldado por la experiencia, la 65 habilidad hip-hopera podrá aplicarse durante la performance de tu vida, la que el hip-hopero dice que es un mandato. 13. Para ello se ha dicho que la experiencia acumulada en los libros es la naturaleza del aprendizaje, la experiencia adquirida en la vida real es la naturaleza de la sabiduría y una pequeña parte de esta última vale mucho más que cualquier balance de las primeras. Samuel Smiles, Self-Help Nueva York. American Book Company, 1904. Esta es la performance de los mandamientos. K. Performance de la verdad. No te limites a tratar de conocer la verdad. Se trata de ejecutar la verdad, sé lo más auténtico y tan real como sea posible. Mientras que todos los demás llevan una gran variedad de máscaras y personajes falsos, debes ser la verdad en estos círculos ilusorios y falsos. 1. Esto es lo que significa vivir la realidad. Significa ser fiel a ti mismo, ser tu verdadero yo. No te escondas detrás de falsedades e ilusiones. Esta actuación no te llevará a ninguna parte. Conoce la verdad de saber lo que es real. Realizar la verdad es manifestar o actualizar lo que es real. ¿Pero qué es lo real en lo que respecta a la verdad? 2. Lo que sabemos que es real y lo real son dos cosas diferentes. La verdad es la realidad última de la realidad misma. La realidad real de la realidad, es todo, es lo que está. Hacer la verdad significa que lo que creemos que es real corresponde con lo que de hecho es real. 3. La mayoría de la gente experimenta todo tipo de cosas en sus vidas y sus experiencias son, un efecto real para ellos. Pero en verdad, sus experiencias no son reales en lo absoluto. Las experiencias en la realidad material son más opiniones del observador que la real verdad. 4. Sí, tus experiencias son true. Ellas son la experiencia de tu realidad, de reality o experience. Pero, no puede ser truth. La realidad que tú verdaderamente tienes, the reality true y ave. El mundo material es verdad. Pero el reino espiritual que se proyecta en el mundo material es la existencia de la verdad. Puede ser que estés en la cárcel. Pero la verdad es que la prisión estuvo primero dentro de ti. Trata con la verdad y sé libres. 5. Sepan esto. Esta es la realidad y esta es la percepción de esta realidad. La realidad es la verdad, pero tu percepción de esa realidad es un hecho. Esta es una verdad para ti. En el mundo material, lo que se llama la verdad es realmente un acuerdo en cuanto a lo que es real. Son los llamados hechos. Y muchísima gente depende de los hechos de la vida, frente a la realidad de la vida. 6. Realiza la verdad. La verdad es todo, mientras que las mentiras son fragmentos. La falsedad es la fragmentación de la verdad. La falsedad toma un fragmento de la verdad y la trata como si fuera la verdad misma. No te dejes llevar por falsedades, ilusiones y mentiras. Busca la verdad. Di la verdad.
Realiza la verdad. Sé una persona entera con tanta frecuencia como sea posible. Ten en cuenta cuántas veces se fragmenta y se oculta tu verdadero yo por el bien de los demás. Práctica en conjunto y sé transparente. 7. La verdad es la libertad de la esclavitud de la ignorancia. La verdad es la revelación de lo que ya existe, pero que simplemente no podía ser comprendida o vista antes. La verdad es la causa de la conciencia o de la consciencia. La verdad está sucediendo ahora mismo mientras tú lees este evangelio. La verdad es el evangelio en última instancia, pero no es el evangelio la verdad última. 8. La verdad no puede ser en realidad escrita. En realidad, la verdad ni siquiera puede ser descrita con palabras. Todas las palabras, números, formas y letras son símbolos que nos ayudan a comprender el ámbito que en verdad existe. Las palabras, números, formas, y las letras, incluso bailar, rapear y cantar, son todas las traducciones de lo que realmente es la verdad. 9. Por esto, debemos buscar la verdad más allá del mundo material y sus símbolos. Y debemos buscar la verdad más allá de los sentidos físicos. Estas herramientas, símbolos y sentidos, son fragmentos de la verdad para que creemos un mundo ordenado de la verdad, que es una unidad caótica. Busca la verdad. Sé sincero y performa tu verdad. Performance de la habilidad. Debido a que los hip hoperos son independientes y autosuficientes en el mundo, la perfección de una habilidad elegida, es decir, una demanda, le da a los hip hoperos un estilo de vida que se apoya en la búsqueda de su propósito de paz. Al igual que con el ejercicio de una disciplina, busca la perfección de una destreza que hayas seleccionado. Practica el perfeccionamiento de tus habilidades. 1. La mayoría de la gente quiere muchas cosas por sí mismas. Algunos tienen sueños y metas que desean alcanzar por sí mismos, pero desde ahí solo siguen admirando los logros de los demás, porque simplemente no han dominado las habilidades necesarias para manifestar sus propios sueños y metas. Todos los objetivos requieren el dominio de una habilidad para lograrlos. 2. Las preguntas más importantes que un hip hopero puede pedir al soñar despierto, al visualizar, al orar o al desear cosas y situaciones deseables son: ¿qué soy capaz de hacer? ¿Qué realmente puedo lograr? ¿Qué he aprendido? ¿Y cuáles son mis aptitudes? 66.3. Los que no tienen una habilidad que se perfecciona en una demanda, tendrán dificultades para llevar una vida espiritual al interior de la ciudad. Tener una habilidad que está en demanda, es lo que separa a una persona que sale en persecución de los recursos y la oportunidad de aquel que es perseguido por los recursos y oportunidades. 4. Los hip hoperos sintonizados conocen los 9 elementos del hip hop y son expertos en 2 o más elementos artísticos del hip hop. Así buscamos afilar estas habilidades en todas las fases de la vida que requiera esta habilidad. 5. En la crianza, en la enseñanza, en la atención, en pedir perdón, en amar, en jugar, en luchar, en hablar, en la cocina, en el trabajo, en la limpieza, en la comida, en todos los elementos del hip hop y en todas las prestaciones de la divina performance, llévalas a cabo con habilidad. Busca ser un experto en todo lo que haces. No hagas nada al azar. 6. Al realizar tus habilidades, tú debes ser consciente de lo hábil que eres. Los hip hoperos sintonizados que realizan la divina performance deben saber que cada actuación requiere de una habilidad espiritual. 7. En muchos casos, esta habilidad se encuentra y se perfecciona en las batallas, enfrentamientos y situaciones de riesgo. Nunca busques el enfrentamiento, pero nunca tengas miedo de luchar o demostrar tu habilidad. 8. Es cuando tenemos problemas con las personas, lugares, cosas y eventos, donde nos hacemos más fuertes y hábiles en la vida. Para al final de todo conocimiento humano, Dios nos da la fuerza que debemos figurar. Una vez completada la práctica de la superación de los retos de la vida, el hip hopero sintonizado, está espiritualmente fuerte y preparado para enseñar y guiar a otros. 9. Tu perfecta cultura, habilidades espirituales, artísticas e intelectuales, se realizan por la manifestación de tus habilidades cotidianamente. Como Henry W. Longfellow dijo una vez: yo seré un hombre entre hombres. Y ya no un soñador entre las sombras. A partir de ahora la mía será una vida de acción y realidad. Voy a trabajar en mi propio ámbito, ni deseará lo que otros desean. Esto da por sí solo salud y felicidad. Esta es la performance de la habilidad. Performance de la inteligencia. Nuestra inteligencia creativa es curiosa. Por lo tanto, practica hacer preguntas, especialmente acerca de las cosas que tú ya conoces.
Porque esas preguntas nos llevan hacia nuestro Dios y no necesariamente hacia las respuestas adquiridas. Las preguntas correctas conducen a la conciencia espiritual y a la paz. 1. Al comienzo de la búsqueda de una conciencia espiritual debes hacerte las preguntas correctas, para ampliar tu propia capacidad de adquirir y aplicar un conocimiento espiritual correcto. Tenemos que cuestionar a Dios para saber más acerca de nuestro Dios. 2. Porque es cierto que tu Dios contestará todas tus preguntas con una precisión asombrosa. El hip hopero utiliza la fe para ver lo que no se puede ver físicamente en un lugar y utiliza las medidas necesarias para poner las cosas en la existencia. La inteligencia, la capacidad de conocer y percibir, pregunta dos cosas. Ten cuidado. Pregúntale a Dios, pero nunca dudes de Dios. 3. Solo como nuestra fe ve y confirma lo que todavía eso no es físicamente posible, nuestra inteligencia debe formular preguntas sobre las posibilidades de lo que se percibe como algo posible. Pero no permitas que el rendimiento de tu inteligencia pueda anular tu fe. 4. Debes guiarte por las preguntas que haces y no necesariamente por las respuestas que recibes. Pero una vez que nuestra inteligencia se ha desempeñado, es necesario volver a poner en su lugar la dimensión de la pregunta, la percepción, la lógica y la razón de ser. Esto es lo que significa llevar a cabo tu inteligencia. No permitas que tu inteligencia gobierne solo un poco en tu vida. Realiza una investigación aguda y con un sentido de la percepción cuando sea necesario, para dar forma a la realidad que tú realmente deseas. 5. Nosotros, hip hoperos, deberíamos prestar más atención a cómo vemos el mundo, porque las soluciones de muchos de los males de la sociedad están dentro de nosotros. Los hip hoperos debemos cuestionar los hechos del lado físico del mundo, pero después de haber ganado la conciencia de nuestra naturaleza espiritual, de esto se trata, solo creo, la verdad de nuestro propio espíritu. Como nos recuerda Colton, la duda es el vestíbulo del que todos debemos pasar, antes de que podamos entrar en el templo de la sabiduría. Esta es la performance de la inteligencia. N. Performance de la comunicación. Sé consciente de lo que estás comunicando con el mundo. No hables por hablar. Sé consciente de cada palabra, pensamiento y acción que puedas comunicar a los demás. En lugar de hablar ociosidades, utiliza el silencio. La mayoría de los acontecimientos, buenos o malos, comienzan con pensamientos, palabras y acciones. 1. El hip hopero sintonizado crea un productivo escenario de la vida a través de los pensamientos y las palabras que elige para expresarse. Cada pensamiento e idea hablada crea conciencia en todos los 67 hip hoperos. Esta toma de conciencia atrae a la gente, lugares y cosas que ayudan a manifestar las intenciones en el corazón de los hip hoperos. 2. Hablar por el bien de la alegría y la paz en un hip hopero sintonizado, crea la conciencia que atrae alegría y paz en las vidas propias. Los hip hoperos sintonizados hablan de cosas buenas, para que éstas se puedan manifestar en sus vidas y en las vidas de los demás. No des tu trabajo por el cual estés dispuesto a morir, si tú no estás dispuesto a morir. No pretendas ser una mente criminal, a menos que estés preparado para ver los resultados de la actividad delictiva. 3. No pienses o hables cosas que desea evitar en tu vida y ten cuidado de lo que siempre escuchas. Estate al tanto de los que hablan con malas y perversas intenciones, como el tema principal de sus conversaciones. Trata de corregirlos humildemente si son simplemente ignorantes, o simplemente evita su compañía si rechazan la verdad. 4. Cuando los demás se sienten frustrados, utiliza la diplomacia y habla desde la perspectiva de la sabiduría. Tú puedes decir, solo déjalo ir, tú eres más grande que eso, no dejes que esta situación robe tu alegría. Olvídate de ellos, Dios tiene grandes planes para ti, ¿eso realmente vale la pena? 5. No juzgues. Simplemente hace observaciones y muéstraselas a los otros, con sabiduría y conocimiento, las causas y los efectos de lo que comunican. La gente debe saber que su carácter y personalidad es su madurez y confianza. Predica con el ejemplo. Asesora a los demás en su personalidad y en los resultados de las experiencias de sus vidas. 6. No te quedes en torno a esos cuya conversación lleva a la impureza y al escándalo. Buscar compañía en aquellos que estudian y oran. Sepan esto. La comunicación no es solo el discurso. Los hip hoperos deben comunicarse a través de la escritura, el dibujo, la moda, el carácter personal, bailando, rapeando, comiendo, etc. 7.
Cuando los hip hoperos sintonizados finalmente reconocen la verdad que Dios está ahí presente, los hip hoperos cambian su carácter. Y cuando este personaje hip hopero es uno de los otros, es disciplinado y se le inspira justicia no solo por las palabras hip hoperas, sino también por ese carácter hip hopero y su presencia. Porque hay ciertas cosas que la gente simplemente no puede hacer en la presencia de la santidad. Pero el carácter mismo de un hip hopero sintonizado disciplinado, enseña e inspira a los que lo rodean. 8. Los hip hoperos sintonizados se preocupan más por la totalidad de lo que están transmitiendo o pasando a otras personas, que por la forma en que hablan en realidad. Mientras otros se comunican por el odio, nosotros nos comunicamos por el amor. Mientras que otros comunican con la ira, nosotros nos comunicamos con la alegría y no por hablarla, sino por serla. 9. Incluso en una fuerte discusión debemos practicar y fortalecer nuestros reflejos espirituales. Tenemos que entrenarnos para no entrar en la locura de la ira, la amargura o el odio, mientras discutimos. Debemos performar nuestra comunicación, no solo comunicarnos. Por ejemplo, nunca deberíamos discutir delante de los niños o donde puedan escuchar los pensamientos de nuestro enojo, las mentes resentidas y temerosas. 10. Disciplínate tú mismo. Guía tu comunicación hacia adentro y hacia afuera. Aprender a hablar bien, a leer bien y a escribir bien, cosas que conducen a las buenas habilidades de comunicación. Aprende a ofrecer tu punto de vista de forma rápida y precisa, al grano. Y recuerda, a veces la mejor forma de comunicación es el silencio. No tengas miedo de decir nada, en lo absoluto. 11. Porque es en las actuaciones de la propia vida que las intenciones se comunican y se manifiesta. Realice tu comunicación y sé consciente en todo momento de lo que estás comunicando, así como lo que se comunica contigo. 12. Quarles nos recuerda que si alguno habla mal de ti, huye de la casa de tu propia conciencia y examina tu corazón. Si eres culpable, solo corrígete; si no eres culpable, es una mala instrucción. Hacer uso de ambas, así quitarás la miel que destilas de hiel y crearás un enemigo, amigo secreto. Esta es la performance de la comunicación. O, performance de la responsabilidad. Regularmente revisa las respuestas a tus capacidades. Esto significa que compruebes periódicamente el carácter de lo que puedes responder. Prepárate para lo que debas responder y sé consciente en cuanto a una reacción favorable. Pregúntate a sí mismo todos los días, ¿cuál es mi responsabilidad final? ¿He cumplido mis responsabilidades? 1. Es cierto, los hip hoperos que siempre tratan de ayudar, lo demuestran en su desinterés. Es cierto, los hip hoperos que siempre tratan de elevar, mejorar y fortalecer a aquellos que dependen de ellos. Incluso si se trata de algo personalmente incómodo, el verdadero hip hopero hace lo que le exigen. Tal posibilidad no es para todos, ni siquiera es una posibilidad de ser realizado por todos. La responsabilidad es una habilidad espiritual. 2. Es la madurez, la autoestima y el autosacrificio, quienes ayudan a desarrollar la capacidad de responsabilidad de un verdadero hip hopero. Sin la madurez, la autoestima y el autosacrificio por los demás, 68 es difícil ser una persona responsable. Por ello, muchos jóvenes rap fans comienzan irresponsablemente. Ellos simplemente no tienen la capacidad de responder a las cuestiones fuera de su ropa, su alquiler, su auto, su sed y así sucesivamente. Ellos no pueden ver más allá de lo que su propia persona quiere y necesita. El sacrificio es la esencia de la responsabilidad. 3. El templo del hip hop alienta a los hip hoperos a hacer lo que se supone que deben hacer, cuando se supone que deben hacerlo. La mayoría de las personas que son guiadas por sus deseos y no por sus necesidades. La mayoría de las personas hacen lo que quieren hacer, frente a lo que deben hacer y esto es solo algo irresponsable. 4. Se les anima a los hip hoperos a hacer lo que deben hacer en primer lugar y a continuación, hacer lo que quieran hacer después. Siempre hacer lo que es placentero o fácil prepara una base débil en la vida. Porque no hay nada especial sobre lo fácil, es la conquista de lo difícil lo que hace algo especial y más apreciado aún. 5. Quien sale afuera de su camino para remover alguna cosa difícil, es respetado por todos. En quien se pueda confiar, es respetado por todos. El que se sacrifica por el bien de todos, es respetado por todos y esto es lo que significa ser responsable. Esto significa que tú y los demás son claros, en cuanto a dónde encuentran su compromiso. 6. El hip hopero sintonizado no le tiene miedo al compromiso.
De hecho, el hip hopero sintonizado construye un personaje que exige el respeto por realizar desinteresadamente sus compromisos y responsabilidades. En ocasiones, incluso debe sacrificarse por aquellos que dependen de nosotros. 7. No siempre nos gusta lo que debemos hacer, pero si el bien común depende de nuestro compromiso, entonces quienes dependen de nosotros no se les debe decepcionar. Los hip hoperos sintonizados son gente confiable. 8. Los hip hoperos sintonizados mantienen una imagen de madurez y en ellos siempre se pueden confiar. Recuerda, con lo que debas hacer, si deseas hacerlo, entonces no es un sacrificio. Es cuando hacemos las cosas que tú personalmente no quieres hacer, eso sí es un sacrificio. Sin embargo, para ser responsable debes ser confiable. 9. Se les anima a los hip hoperos a ser personas confiables, responsables y comprometidas. Para nosotros, una vida equilibrada es cuando se quiere hacer lo que tienes que hacer. Cuando tus responsabilidades son una alegría que quieres completar, tu vida es equilibrada. Cuando tú estás comprometido y responsable de algo o de alguien que quieres de verdad, cuando tus sacrificios te den paz y alegría, tu vida es equilibrada. 10. Charles Kingsley nos recuerda dar gracias a Dios cada mañana cuando te levantes, cuando tienes que ver algo que tienes que hacer, te guste o no. Al ser obligado a trabajar y obligado a hacerlo lo mejor posible, lograr que se reproduzca la templanza, el autocontrol, la diligencia, la fuerza de voluntad, el contenido y un centenar de otras virtudes, que los ociosos nunca conocerán. Esta es la performance de la responsabilidad. Performance de la acción. La cosa más importante es saber de uno mismo cuáles son nuestros propósitos. El cumplimiento del propósito de la vida de uno, es la causa de la verdadera alegría y felicidad. No se debe quedar inactivo o vivir sin un propósito. Aunque es posible que todavía estés buscando tu propósito, performa una acción. Nunca acabes de sentarte a no ser que seas conscientes de los efectos de tus acciones que haces y no haces. 1. Un hip hopero sintonizado se muestra ante los demás a través de ejemplo, lo que la rectitud, el amor, la justicia, la caridad y los mandamientos parecen. Un hip hopero sintonizado es consciente de cómo sus acciones educan a la sociedad. Este hip hopero sabe que cada acto social es una lección para la propia familia, los amigos y la sociedad. 2. Por cada causa o acto, hay un efecto o respuesta. Sé consciente de las ideas que existen a través de tus pensamientos y tus acciones. Somos los hijos de nuestras propias acciones. En realidad, nosotros mismos nos creamos a partir de las acciones que están motivadas por un propósito. Así que, ¿cuál es tu propósito? Si tú careces de algún sentido o de algún propósito en tu vida, enfoque tu mente en las acciones de tus educadores. 3. Concéntrate en la forma en que tu educador hace algo e imita sus acciones. Ve él es imparcial ante el éxito o el fracaso. Ve cómo tus sellos no están sujetos a los efectos de sus actos. Siente cómo ellos no solo dan, sino sacrifican. 4. Un hip hopero sintonizado ordena, incluso sin dejar de actuar o no haciendo nada en absoluto. Un hip hopero sintonizado sabe que todo es la gran unidad de Dios, Creator es Deity, y que solo Dios en realidad actúa. 5. Cuando estamos comiendo, respirando, hablando, caminando, trabajando, conduciendo, etc., realmente no hacemos nada en lo absoluto. Solo Dios a través de la naturaleza está en movimiento, lo que nos da el aspecto temporal de estar en movimiento. Un hip hopero sintonizado no actúa ni causa acción cuando 69 se le ordena que toda acción es una divina performance de Dios. Estamos realmente ante los efectos en acción de Dios. 6. Al igual que cuando el viento sopla las hojas secas a través de una carretera. Las hojas no tienen sentido del viento que sopla a lo largo, sin embargo, se dejan soplar. Los cuerpos tienen un movimiento de una forma similar. La fuerza, el viento, golpea contra nosotros y nos empuja hacia las circunstancias o los hechos que nos mueven. Tenemos que aprender a navegar por las fuerzas, los vientos, de la vida, hacia el cumplimiento de los propósitos de nuestra vida. 7. Pero, tal navegación, tiene más que ver con permitir que la fuerza nos lleve sin que se meta en nuestro propio camino. La navegación espiritual tiene que ver con permitir que Dios guíe tu vida, dejando el liderazgo de Dios en tu vida. Algunas personas consideran el liderazgo de Dios en sus vidas como una opción. Dicen que, ahora le doy mi vida a Dios, como si tuvieran la autoridad para hacer esto. 8. El liderazgo de Dios en tu vida no es una elección. Es la verdad.
Es una realización, un despertar, una nueva conciencia, un sentido de renunciar y dejar ir tu parte. El liderazgo de Dios está sucediendo ahora. Tú eres quien debe darse cuenta de esto, por la liberación de tus miedos, tus dudas y por las no creencias acerca de tu propia fuerza de Dios. Tenemos que estar en armonía por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. 9. Sepan esto. Cuando nuestra voluntad no es la voluntad de nuestro Dios, comenzamos a experimentar dolor y sufrimiento. La voluntad de nuestro Dios es para que los hip-hoperos estén alegres, en paz y prósperos. La voluntad de nuestro Dios pasa mucho antes de que nos demos cuenta. Y las cosas que pasan en contra de nuestra voluntad, son por nuestro propio bien. Por Dios se sostiene nuestra vida. No se trata de elegir a Dios, Dios te elige a ti. 10. Porque la vida es sostenida por Dios, todo acto de un hip-hopero, debe realizarse como tributo y sacrificio a Dios. Ningún trabajo, o persona, es muy difícil de hacer o tratar, cuando todo se hace como un tributo y un servicio a Dios. Con esto, un hip-hopero sintonizado se escapa de los ciclos de causa y efecto, porque un hip-hopero sintonizado no provoca y lo separa todo. Solo Dios se mueve, actúa y habla. 11. Performa actividades de difícil conocer. El Magón dijo una vez, la existencia nos fue dada para la acción, en lugar de ser indolente y sin rumbo en la contemplación. Nuestro valor está determinado por las buenas obras que hacemos, más que por las buenas emociones que sentimos. Ellas son el gran error, del que suponemos que Dios se preocupa, por ninguna otra ocupación que la devoción. Esta es la performance de la acción. Q. Performance de la oración. Ora periódicamente y al azar y eleva tu corazón a Dios en la oración. Tómate un tiempo para orar. Date un tiempo para orar. Ora en la ducha. Ora al conducir, al caminar, al trabajar, etc. Agradécele a Dios con frecuencia y encuentra la paz en la seguridad de la presencia de Dios. No te concentre en palabras rebuscadas para hablar con Dios. Dale más atención a la expresión de la alegría, las preguntas, los gritos y los gemidos de tu propio corazón. 1. La oración es relajante, sin que reduzca tu ritmo cardíaco y tu presión arterial. Para nosotros, templistas, la oración no es ritualista o discurso repetitivo. No es una postura ante Dios, es dejar que tu corazón aclame a Dios. Porque es el llanto sincero del corazón, la alegría o la tristeza, la que atrae las respuestas del Gran Espíritu, no las palabras. 2. Conoce, a través de una vida recta, que eres amado y cuidado y que tu Dios siempre hará un camino para ti. Conoce tú lo que tu corazón de Dios ve y lo que necesita. Por eso, cuando ores, dale gracias a Dios por satisfacer tus necesidades con antelación. Dale gracias a tu Dios por las obras terminadas. 3. Da gracias por todo lo que ya existe y está disponible para ti ahora. Son solo tus dudas las que bloquean o niegan la existencia de todo lo que te pasa, fuera de tu propio miedo del caos, para poner un orden en tu mundo. Al orar, simplemente dejas que las cosas sucedan por dejar que tus dudas o temores ocurran. 4. Y no seas incrédulo o niegues la existencia de las cosas que tú deseas. Todo lo que necesitas ya existe en tu realidad. Y no seas incrédulo o niegues las cosas que tú deseas, porque están distantes de tu realidad inmediata. Solo permíteles existir en tu mundo. Que se haga esto y que haya eso. Espera lo que quieres en la oración. 5. Pero, es importante recordar que Dios es un Dios exacto. Todo lo que tú necesitas realmente ya lo tienes. La mayoría de las veces simplemente no estás buscando con la suficiente claridad en tus propios entornos. A veces también nosotros nos convencimos de la importancia de las cosas que realmente no necesitamos. Ten cuidado. 6. Con todo el corazón repite la siguiente oración con regularidad. Gran y Espíritu Santo, yo soy la luz de mi mundo. El amor que me guía. Entra ahora en este templo para construir los fines para los que fui construido. Yo estoy limpio y sin miedos. Gran Espíritu, manténme en pie para caminar por la santidad que pueda dar, sin mirar al lado y soportando sin estrés. Estoy bajo tu cuidado y protección. Para cuando mis ojos no puedan ver el camino, tu amor revelará lo obvio y me salvará de nuevo. Esto es lo que es. 77. Di esto con todo tu corazón. Siéntelo, velo, creo que ya lo sabes. Usa tu corazón y espera la respuesta de Dios. Muévete en esta fe.
Pero recuerda, tus oraciones son más propensas a responder, cuando tus peticiones en la oración también se encuentran en armonía con tu ser, tus intenciones, tus verdaderos pensamientos y tus acciones. 8. Sepan esto. Los hip-hoperos no siempre consiguen lo que quieren en la oración, la mayoría de las veces reciben exactamente lo que quieren en la vida. Porque lo que eres determinará lo que recibirás en la oración. Recibe lo que crees y logra lo que tú percibas. Tú obtienes lo que esperas y respeta. Solo así puedes atraer lo que realmente eres. 9. Por lo tanto, no te preocupes por lo que el mundo cree que es valioso y no dejes de poner atención a cómo las cosas puedan parecerse a tu intelecto. Reconoce solo la unidad y deja simplemente que las cosas vengan a ti. Todo lo que tú deseas ya está contigo ahora. Tu realidad es realmente un mundo de posibilidades. Tú decides lo que entra y sale de tu realidad en base a tu nivel de expectación. 10. Al orar, no solo esperes a Dios, sino también respeta de Dios. La oración es una prueba de respeto a Dios y se obtiene más de lo que tú respetas. Después de haber abierto la puerta de respeto, abre la puerta de la esperanza. 11. Quédate quieto y permite que las cosas sucedan. Esto tomará coraje, porque es tu propio miedo e incredulidad, los que se quedan con todo el caos de la realidad real que está afuera de tu conciencia. Esto no tiene que ver con la oración, sino que con el acceso, no el exceso. La oración es un lenguaje especial de los seres humanos que utilizan para comunicarse con las fuerzas que guían sus vidas. 12. Sepan esto. La oración de un hip-hopero sintonizado tiene que ver espiritualmente con el acceso a los recursos productivos y a las circunstancias que ya están a disposición de uno mismo. 13. Un hip-hopero sintonizado reza, se comunica, con Dios. Y observa cómo estoy escribiendo esto, un hip-hopero sintonizado ora con Dios, no a Dios. Cuando le rezas a Dios hay distancia entre tú y Dios. En cierto modo, tu oración debe llegar a Dios. Pero cuando se reza con Dios no hay distancia, no hay espacio y no hay intervalos de tiempo. Tu petición de oración puede suceder al instante. 14. Cuando ores, da gracias a Dios y reconoce la bendición ya que se ha concedido y que solo debe revelarse a ti, a través de ti. Da gracias a Dios por lo que ya tienes y pide que siempre seas iluminado por el plan de Dios. Tú siempre querrás que tu petición de oración esté en armonía con Dios, a veces Dios te dará tu solicitud solo para mostrarte lo inútil y tonta que es tu necesidad que en realidad era. Antes de preguntar sobre lo que tú deseas, debes primero preguntar sobre si sabes lo que Dios quiere. 15. Dios tiene que ver con el desarrollo humano, así que cuando tú ores por ti mismo, sinceramente ora por los demás, incluso por la gente que no conoces personalmente o no te gusta. El corazón sinceramente puede hacer que eso siempre sea escuchado por Dios. Recuerda, Dios está orando contigo. 16. El Gran Espíritu responde a todas las oraciones. Ninguna oración queda sin respuesta. Porque si tú verdaderamente no tienes algo por lo que estés orando, Dios te lo dará. Pero si tú ya posees aquello por lo que estás orando, Dios no te responderá tu solicitud. Por lo tanto, si tu oración se ha quedado sin respuesta, o estás siendo protegido de tu ignorancia o ya tienes lo que estás pidiendo y simplemente no lo has comprendido todavía. 17. Debemos recordar al orar para que tú puedas ver las soluciones que ya tienes y siempre darle gracias a Dios por la protección que no podamos ver. Y cuando ores, no siempre conseguirás lo que tú pides porque la mayoría de las veces tú realmente conseguirás exactamente lo que necesitas. 18. Esas cosas que tú no tienes, tú no necesitas. Aquellos lugares a los que no puedes ir, también suponen un peligro para ti. Confía en el amor del Gran Espíritu. 19. Recuerde que todas las oraciones son contestadas. La pregunta es, ¿tú estás en el medio ambiente o en el conocimiento de tu respuesta a la oración? Muchas personas reciben su respuesta a la oración y muchas veces simplemente no las ven, porque están esperando que vengan en el lugar de familiar o en su origen. 20. Por lo tanto, como hip-hoperos sintonizados debemos estar abiertos y receptivos a las actividades inesperadas de Dios. Debemos estar dispuestos a identificar y recuperar nuestras bendiciones y oraciones contestadas, a través y de forma poco convencional, inesperada y con circunstancias fuera de lo normal, fuentes y lugares. 21. Recuerda, tú estás hablando y orando sinceramente con Dios y tu Dios posee una cantidad infinita de formas para ofrecerte a ti todos los deseos de tu corazón. El desafío para muchos es que reducen a Dios bajo su propia comprensión y se ciegan al ver a Dios de verdad.
No puedes pedir una fuente infinita de comunicación contigo de una sola manera, en un día, a través de una persona o una cosa. 22. Dios es espíritu y debes comunicarte tú mismo espíritu que debe convertirse en uno más. Como un ser espiritual que opera sin esfuerzo en un ámbito espiritual, así podrás ver a Dios y a su actividad, lo que llevará a tu realización. 23. Así que, cuando reces o te comuniques con Dios, busca el entendimiento en la mente de Dios, en la voluntad de Dios y el plan de Dios. Tu Dios ya tiene el mejor interés en tu mente, todo lo que ya 71 estás trabajando bajo tu favor, el reto para ti es creerlo. ¿De verdad esperas percibir el amor de Dios y su cuidado? Cuando ores, realiza tus oraciones en la fe. Actúa sobre ellas. Esta es la performance de la oración. Performance del hip hop. Sé consciente del hip hop como respuesta de Dios a nuestro sufrimiento. El hip hop es la estrategia que nos ha liberado de la enfermedad, del odio, de la ignorancia y de la pobreza. 1. Sé consciente del hip hop como una bendición divina con un propósito divino. Que el hip hop vaya más allá del entretenimiento y de las validaciones mundanas. 2. Sé consciente de hip hop como estilo de vida y como una toma de conciencia. Esto es el hip hop, una identidad única y enriquecedora que se ha convertido en una comunidad internacional y una cultura de personas especializadas. 3. Sé consciente del hip hop como de sus 9 elementos, y enséñalos con el ejemplo. 4. En todo momento performa los elementos del hip hop con una habilidad perfecta. Cualquiera que podría ser el elemento específico, que el hip hopero sintonizado haya dominado y perfeccionado. 5. El hip hopero sintonizado es hip hop y es consciente de cómo el hip hop se expresa en la sociedad. La performance del hip hop está por sobre todo y por tener el coraje de ser tu verdadero yo, el que expresar tu verdadera identidad. La autocreación es la última performance hip hop. No solo estamos haciendo hip hop, estamos siendo hip hop, un santo pueblo integrados con omnipresente poder. Hip hop, a all integrated people having omnipresent power. 6. Quienes critican hip hop de hoy como algo obsceno, misógino y penal, son tan inmaduros y limitados en su pensamiento como pareciera que fuera el nuestro. Si se nos acercara con cualquier forma de respeto, o incluso de compasión, o incluso lógicamente, nuestros críticos no nos verían como un montón de matones irresponsables, hambrientos de dinero, sino como un grupo olvidado de gente, tratando de sobrevivir en un mundo ya corrupto tomando lo mejor de las condiciones en la que nos encontramos en el momento de nacer. 7. Esto no es una excusa para nuestra propia inmadurez. Sin embargo, nuestra falta de madurez de hoy serán las advertencias de los hip hoperos del futuro en cuanto a lo que no se debe hacer y a dónde no ir. 8. Mientras el hip hop es considerado como un género musical que siempre será criticado, asimisma es la forma en que está siendo criticado en la actualidad. Pero, cuando el hip hop sea visto como una cultura internacional, llegaremos a la comprensión de que el hip hop está pasando por los mismos dolores cada vez mayores, de los que la mayoría de las culturas del mundo han pasado en sus orígenes. 9. Cualquier lógica, con ojos compasivos verá que el hip hop necesita ayuda. En lugar de criticar el hip hop, nos muestran su mejor forma de la vida. Nos revelan la locura de nuestros caminos y no nos señalan la dirección correcta. Y mientras estés en ello, trata de escuchar nuestras preocupaciones y las quejas y trata de remediarlas. 10. Somos plenamente conscientes de que lo que estamos buscamos y del sonido de los medios de comunicaciones actuales e incluso cuando hemos estado frustrados con nosotros mismos. Pero también tenemos los mandamientos de las luchas de nuestro pueblo y por eso buscamos la forma y el sonido que hacemos. De hecho, la comunidad hip hop es conocida por otras comunidades como quienes advertimos acerca de las falacias de vivir una vida criminal y nuestro consejo viene de la experiencia. 11. Nosotros sabemos que las culturas son como las personas y solo las personas educan a otras personas, como las culturas educan a otras culturas. El hip hop no es diferente en este sentido. 12. Es natural que una comunidad joven cometa errores. Pero, no será joven por siempre y no será inmadura por mucho tiempo. Vamos a crecer. Pero, por ahora, nuestra inmadurez motivará a los demás hacia su propia madurez. 13. Nuestro comportamiento inmaduro de hoy es la enseñanza de todas las culturas del mundo, incluyendo a los hip hoperos futuros, de lo que no se debe hacer y de lo que no se debe llegar a ser.
Cuando nos ven como calidad estúpida, tú debes comprobar esto si tú no estás actuando del mismo modo estúpido en otra área de tu vida. 14. La verdad es que cada cultura enseña a otras culturas y hoy en día el hip hop está enseñando al mundo sobre el camino inevitable del sufrimiento causado por la apuesta mundana del prestigio y del poder por encima de Dios. 15. Vamos a superar esta lección y vamos a producir otras lecciones con las experiencias de vida colectiva, pero por mientras somos jóvenes y estamos en un proceso de reaprendizaje del mundo para nosotros mismos y esto no es fácil. Estamos en un proceso de conocer al mundo y a Dios para nosotros mismos, este es un proceso doloroso. 16. Por lo tanto, vamos a ejecutar el hip hop en un nivel superior. Deja que nosotros como hip hoperos nos esforcemos mejor de lo que se esforzó ayer. Todos los días vamos a buscar la manera de ser 72 responsables hacia los demás y colectivamente maduros con nuestro manejo del hip hop. Podemos empezar con una mente criminal, pero todos terminaremos con una mente espiritual. 17. Como James Freeman Clarke enseño, el progreso, en el sentido de la adquisición, es algo, pero el progreso en el sentido de ser es mucho más. Para crecer más alto, más profundo, más amplio, así como pasan los años, para superar las dificultades y adquirir más y más poder, sentir todas las facultades de un desdoblamiento y la verdad descendente en el alma, esto hace que valga la pena vivir. 23. Estas son todas las divinas performances. Hacer estas performances tus hábitos diarios. Conócelas en tu juventud y enséñalas a tus hijos. Este carácter colectivo es la personalidad del hip hopero sintonizado. 24. El carácter y la personalidad de lo estipulado en las divinas performances ofrecen al verdadero activista hip hop un código de conducta, que lo faculta a lograr la paz duradera y la prosperidad ininterrumpida. 25. Más importante aún, el carácter presentado en las divinas performances abre el reino de la ciudad interior, el reino de los cielos, el reino de los acontecimientos sobrenaturales y de los milagros. 26. Aunque cada performance puede ser utilizada como una enseñanza individual o una meditación, están todas las 18 performances que conforman el carácter total del espiritual hip hopero sintonizado. Los templistas se estudian la divina performance, para enseñar estos mandamientos a los demás. Este carácter atrae el favor de Dios. 27. Una vez que nos damos cuenta de cómo el conocimiento, la bendición y los recursos mundanos provienen de nosotros y no para nosotros, se nos anima de dar, ayudar, amar y escuchar. Al mirar a Dios, Él nos orienta y nos da fuerza, mientras los otros ven a nosotros. Somos la bendición, la oración contestada, la asistencia necesaria en la vida de aquellos que nos rodean. Y esta vida no es fácil de alcanzar o incluso de mantener al principio. 28. Al comienzo de este camino, tus amigos te desertarán, tu familia te faltará el respeto, tu lugar de trabajo te darán por despedido y en tu escuela te expulsarán, incluso puede que termines sin un hogar. A medida que tu nueva conciencia empieza a convertirse en tu nueva realidad, otros que no posean tu nueva conciencia te dejarán de comprender, pero aguanta. 29. A tus más cercanos, tu familia incluida, debes mostrarles tu verdadera naturaleza. Los que no le gustó en el pasado, como ahora y los que les gustó ahora, como no les gustará en el futuro. Pero, tú debes permanecer centrado en la creación de tu nuevo yo. Este es un momento en el que debes poner tus intereses por encima de todos los demás intereses, deseos, necesidades, deseos y temores. 30. Este es un acto de autocuidado, no de egoísmo, pero de autocuidado. Para autocuidarte debes simplemente atender a las necesidades críticas de uno mismo, por encima de las necesidades temporales de los demás. Es cuando te tomas a ti mismo en serio y te pones de pie para ti mismo. Y recuerda, esto no es egoísmo, es donde crees, es la atención y lo ocupas solo para tus propios intereses, independientemente de quién te hiere en el proceso. No lo es todo. 31. El autocuidado incluye la atención de los demás así como te preocupas de ti mismo. Pero, la diferencia entre ser egoísta y ser autocuidadoso tiene que ver con si tú estás usando a la gente para sus propias metas y logros o si tú los estás utilizando para tus propios objetivos y logros. 32. El autocuidadoso se utiliza para alcanzar sus metas, mientras que el egoísta utiliza a otros para lograr sus objetivos. El autocuidadoso llega a un punto en donde debe recoger todo lo que genera por su nombre y trabajo, para que los demás puedan organizarse adecuadamente su vida. El autocuidadoso necesita tiempo para sí mismo.
Considerando que el egoísta llega a un punto donde debe privar a otros de sus recursos, para tener más. El autocuidadoso simpatiza y se preocupa por los demás, hasta que hayan llegado a un punto donde tengan que valerse por sí mismos. El egoísta se preocupa solo por él mismo. 33. Por lo general es el egoísmo de los demás hace que el autocuidadoso se encierre en una reclusión. Tú debes aprender que los que se preocupan un poco por tu crecimiento espiritual, realmente no tienen la capacidad de preocuparse por ti. Por lo tanto, solo aférrate a Dios. Entrega tu corazón solo a Dios. Expresa tus más profundos pensamientos y emociones solo a Dios. Los otros que solo te seguirán se mantienen fieles a tus propias necesidades y deseos. 34. De hecho, muchos maestros espirituales han fallado en alcanzar tu pleno potencial, debido a que han pasado demasiado tiempo debatiendo, discutiendo y tratando de convencer a los demás del amor de Dios, sin tener tiempo para tal experiencia de amor por sí mismos. Se sabe que los sabios no tienen tiempo personal o debería considerarse la posibilidad para aquellos que no respetan la verdad. Ellos la conseguirán un día. 35. Muchos maestros espirituales dolorosamente han aprendido que cuando hayan renunciado a su vida espiritual, para la comodidad de los demás que no se preocupan por las cosas del espíritu, ellos, los maestros, quedarán sin nada. Ellos no ganan el espíritu, ni la amistad, ni los recursos que han perdido, en su camino espiritual. 36. Al final, los maestros espirituales que han renunciado a la búsqueda de la perfección para su familia y amigos de la familia, considerarán que tales amigos nunca se preocuparon realmente por el maestro y para empezar, no querían más que asegurar sus propias necesidades e inseguridades en su momento. 37. Al final, cuando aún te queden cosas incumplidas y finalmente, seas infeliz en tu edad mayor, tú encontrarás tu propia familia y amigos pidiéndote disculpas, diciéndote que deberías haberte quedado en tu camino y no haberlos 73 escuchado a ellos, porque estaban solo pensando en sí mismos en ese momento. En el presente momento, mientras que los argumentos, los debates y los cuestionamientos estén pasando, todo el mundo parece correcto. 38. Todo el mundo es un maestro espiritual, un maestro exponiendo sus sabidurías y verdades cuando se están defendiendo de sus intereses. Pero, al final eres tú quien sufre por no tener el coraje de seguir tu propio corazón y tu visión. Sé fuerte. 39. Tú te debes preguntar, ¿qué tan serio eres tú ante Dios? ¿Qué tan serio es el desarrollo de tu carácter espiritual? Muchos millones de personas están familiarizadas con las enseñanzas espirituales del mundo, pero en realidad no las practican cuando el camino de la vida se vuelve turbulento. Muchas personas desean vivir en el paraíso, en paz, amor, unidad y alegría, pero en realidad no creen que estos estados sean posibles para ellos. Para ellos, estos estados de conciencia son solo palabras y esto es lo que les hace la vida más difícil para ellos. 40. Dicen. Creo en Dios hasta que sufren la experiencia de la muerte de un ser querido. Ellos dan gracias a Dios por su buena suerte, pero después se olvidan de Dios cuando ven que no pueden lograr lo que quieren para ellos mismos. Leen textos espirituales de todo tipo, para seleccionar las partes que están viviendo a gusto. Todo esto les hace la vida difícil y si continúan alineándose tales personas, no serán capaces de experimentar todo lo que el Dios vivo y verdadero ha preparado para ti. 41. Si tú crees en Dios, entonces cree en Dios. Si tú crees en un reino espiritual, entonces no llores en los funerales. Si tú crees en el orden universal y en lo que haces, las paga, entonces no te decepciones cuando las cosas no te salgan bien o cuando otros sufran a causa de sus propios pensamientos y acciones. Finalmente toma la decisión de tomar en serio tu vida espiritual. Cree en ti mismo. 42. Al crecer espiritualmente, tus estresantes decisiones o eventos de tu vida serán parte de tu crecimiento y madurez. Mantente enfocado. Incluso si te caes a veces y vuelves a tu antiguo yo y a tus sentimientos, solo tienes que volver a levantarte y volver a alinearte con el deseo de tu corazón para tu automejora. Porque no hay sentencia firme por la que verdaderamente buscamos la perfección. Esta búsqueda es el verdadero carácter de la vida espiritualmente hip-hopera. 43. Pero, lo peor que puedes hacer es ignorar la verdad cuando está en tu cara. Muchas personas sufren hoy en día porque cuando la verdad era real en su presencia, no se debatieron en ella, la despreciaron y la ignoraron. Tú no puedes permitirte el lujo de cometer tales errores. No critiques o juzgues a nadie con demasiada dureza y no desafíes las situaciones.
Da una divina performance en todos los ámbitos de tu vida. 44. Porque es verdaderamente maravilloso estar solo en el desierto, en las montañas o en los bosques en paz, practicando tus disciplinas. Pero la real prueba de tu disciplina es estar solo en los momentos deprimidos, de estrés o influenciado por las lujurias de la sociedad y así, seguir manteniendo tu disciplina, principios y paz. Esto es realmente una divina performance. 45. Pero, en las primeras etapas de nuestro desarrollo espiritual, es casi imposible estar cerca de aquellos que se preocupan poco por la realidad espiritual. Es al principio y al final de tu entrenamiento espiritual, donde será más difícil asociar con otros. 46. Para cuando tu carácter sea uno de los más rectos ante los demás, el sufrimiento de la culpa, se sentirá incómodo a tu alrededor. Cuando tengas éxito debido a ti mismo, sin la ayuda de los demás, tus principios serán los celos y resentimientos hacia ti. Porque la cosa más difícil de soportar, es tener tu propia familia y amigos amargados y celosos de tu éxito. 47. Si tú decides permanecer trabajando con tales personas, te encontrarás en una situación muy extraña en la que constantemente te comprometerás con los demás, siempre poniendo a un lado tu felicidad por los demás, siempre conectando la luz hacia abajo, para que los otros puedan sentirse cómodos y seguros. 48. En una situación tan injusta que a menudo te hace dar vuelta tu luz hacia abajo, por el bien de los demás. Tú tendrás que alterar tu verdadera personalidad, para que otros puedan sentirse cómodos a tu alrededor. Todo esto es destructivo para el desarrollo de tu verdadero yo. Sí, es la vida entregada por amor la que alivia el dolor de la inmadurez de los demás, pero un hip hopero sintonizado no vive en la negación. Tú tienes el derecho de preservarte a ti mismo y a tu alegría interior. No dejes que la gente se aproveche de tu Dios y de la naturaleza. Dios debe ser entendido, no utilizado. 49. Recuerda por favor, los que no conocen su ruta de acceso no pueden conocer su realidad. Tú puedes compartir tu realidad con ellos, pero al final se la entregas, no hay otra opción. No es que quieras traicionar, es el hecho de que simplemente estés actuando desde tu nivel de conciencia, tus inseguridades, tu carácter que muchas veces es contrario a los suyos. 50. Por lo tanto, es importante que desarrolles el hábito del no apego. Esta vida requiere que continúes siendo independiente y autosuficiente. No puedes permanecer al margen de tu confianza o con una actitud de yo soy mejor que todos los demás, pero estratégicamente, con la atención de todos los que te rodean, sé independiente y autosuficiente en todas las relaciones. Mantén tu propio espacio, lo que es la creación de tu templo del hip hop. 51. Tu corazón está lleno de amor, y sin embargo, está rodeado por los celos y la amargura. Tú realmente te preocupas por la gente, pero, muy pocos realmente se preocupan por ti. En algún momento debes llegar a tu lugar de paz. En algún momento tú vas a tener que construir tu espacio sagrado, tu templo. Cada hombre y mujer de Dios debe tener un lugar fuera del mundo, una familia y amigos en la que pueden acudir para recibir el resto, el rejuvenecimiento y la instrucción. 74-52. En algún momento vas a tener que defenderte para ti mismo. Ahora es el momento de la verdadera y no apologética de amarte a ti mismo. Si no hay nadie a tu alrededor que esté dispuesto a realmente amarte, cuidarte y hacerte feliz como tú lo estás haciendo por ellos, entonces es de suma importancia que asumas la responsabilidad de tu ser y el amor, el cuidado y el hacer que tu ser sea feliz, como es realmente tu único propósito en la vida. 53. No puedes permitir que tu corazón lleno de amor te guíe por el sendero de los tontos. No puedes permitir que tu humildad esté en una posición subordinada en tu propia vida, en tu propia casa y con tu propia familia y amigos. 54. No puedes seguir corriendo por apagar incendios de todos los demás, descuidando tu propia casa en llamas. No puedes continuar tú mismo un compromiso y esperar que se cumplan en tu vida. No puedes continuar amando a aquellos que no lo desean o que no te pueden amar de nuevo. Estas cosas te destruirán. Sácalas ahora. 55. Sé él.